Buenos días. No sé si tenemos sonido. ¿Se escucha? Bien, pues vamos a dar inicio porque si no se nos va el día y hay algo que platicar. CFDI 4.0. ¿Quién de ustedes ya está listo para CFDI 4.0? ¿Quién ya está facturando en 4.0? Nadie. Pregunta, ¿por qué no? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que se les hace complejo? Les dijimos los asesores que no lo hicieran. ¿Por qué estamos esperando la prórroga? Realmente la pregunta es, ¿por qué todavía no estamos en 4.0? ¿No? De enero del 2022. Ya está en vigor. Vamos a destruir aquí mitos, ¿no? Como el programa de History. Vamos a quitar todo lo que creemos, pensamos, suponemos y vamos a la realidad. CFDI 4.0 está vigente desde el 1 de enero del 2022. Hay un periodo de transición donde se permite seguir expidiendo versión 3.3 y la 4.0 hasta en tanto lo homologuen, lo configuren, terminemos las casas de software de emitirlos y ustedes o nosotros lo implementemos. Pero ¿saben qué? Ya hay más de 20,000 CFDIs, no, 20 millones de CFDIs emitidos con versión 4.0, facturas. Ya está vigente la carta PORT también. Sí, pero al principio, o sea, hablando con ustedes a preguntar, sabían por dónde. Sí, el punto es, bueno, son dos cosas. Que esté la plataforma preparada y que los asesores conozcamos el tema. Son dos cosas, ¿verdad? Entonces, yo pongo en los comentarios, si yo de esta parte, primero me acoplo bien a la plataforma y luego ya seguiré con la nueva versión de la factura. Ahora, el comentario va en función, no a cuestionarlos, ¿no? Digo, venimos a platicar. Vamos a destruir el mito de por qué todavía no, por qué estamos esperando una prórroga. Carta PORT está vigente desde enero. El complemento, es un complemento. CFDI, claro, ¿no? O sea, con los cambios adecuados, ya no cambió después del 1 de enero, ¿eh? No ha cambiado. Bien. No, la plataforma. Pero el CFDI que se expide a través del portal del SAT, que está en el anexo 20 de la resolución miscelánea, ya está vigente. Hubo cambios en las aplicaciones en nuestros sistemas y en otros sistemas. Y es capacitación de quien vendemos el producto y capacitación del usuario. Porque igual uno de nosotros puede instalárselos en la empresa, pero la persona que lo va a operar desconoce las reglas de operación. Oye, le tengo que introducir los datos del chofer. Y si se descompone el camión y cambiamos de camión a mitad de carretera de aquí a Saltillo, tengo que hacer otro. Sí, son todos los requisitos técnicos establecidos en reglas misceláneas que no necesariamente implican un cambio en el sistema, sino en el conocimiento. Por tal motivo, lo tienen prorrogado y probablemente el complemento todavía no está hasta enero, pero se ve también hasta enero ya pegado, ¿no? Con el CFDI. Pero siendo realistas, ¿por qué no estamos emitiendo CFDI 4.0? Porque la idiosincrasia del mexicano, eso por mí, es si me dan chance hasta enero, pues hasta enero y de última hora. Y la verdad es que ni me voy a poner a investigar, sino hasta la última semana o los últimos 3 días o el último día antes de que sea obligatorio. Y ese es un problema. Y les voy a explicar por qué este razonamiento. Los cambios en sistemas, cuando alguien desarrolla un sistema, la primera versión es la 1.0.0, ¿verdad? Sin embargo, en ese primer programa detecto que uno de los reportes sale chueco. Entonces entra el programador, modifica el reporte, ya cambió, pero es la versión 1.0.1, se modificó un reporte, es el mismo sistema. Luego la pantalla donde yo capturo los datos de mi cliente, probablemente le haga alguna adecuación. Oye, ¿por qué no le agregas el número de identificación del Estado de Nuevo León? ¿Quién sabe qué sea eso? Pero vamos a agregárselo. Es un cambio en una pantalla, más relevante sería la versión 1.1.0. Hasta que no cambie de manera trascendente el programa o algo de la tecnología, pasa a la versión 2.0.0. Así es la mecánica de actualización de cualquier programa. La versión 3.2 a la 3.3 de CFDI
fue muy relevante, muchas validaciones. Yo le ponía cualquier RFC y lo timbraba. Y luego dije al SAT, oye, me están llegando muchas facturas que no sé de quién son. No es más, no existen contribuyentes. Se timbran facturas a nombre de trabajadores, recibos de nómina a nombre de trabajadores, que no existe el trabajador. Oye, pero es que yo me metí una página de internet, le puse el nombre, la fecha de nacimiento y me dio el RFC y se lo capturé y me lo timbra así. Y es el RFC correcto, pero no lo tengo yo dado de alta en mi sistema de Excel. Entonces empezó a establecer algunas validaciones. Fue muy trascendente 3.2 a 3.3, pero ¿sabe qué cambió? 3.2 a 3.3. Hoy, CFDI 4.0 son un par de validaciones más. Mínimas, son mínimas, realmente. Ahorita se las voy a platicar en un rato más. Debió haber sido versión 3.4. Es más, 3.3.1, yo le llamaría así. Pero bien, a Hacienda se le ocurrió llamarle 4.0. Oye, es que es trascendente, cambió el número de versión, pero es irrelevante los cambios. Mitos. Están haciendo los trabajadores fila en las oficinas del SAT. Y era un mito, pero se estaban haciendo las filas. ¿Para qué fueron los trabajadores? ¿A pedir qué? ¿Y qué datos requieren de la constancia? No es cierto, el RFC no. Y el domicilio tampoco, no es cierto. ¿Qué quieren de la constancia de situación fiscal? Nada más el código postal. Nada más. Oye, yo no emito CFDI porque se requiere ahora validar el domicilio del tercero, de mi cliente y proveedor. No batallo ni con clientes ni proveedores. A ellos les pido desde hace mucho su constancia de situación fiscal y ya tengo su domicilio, su RFC, tengo todos los datos validados. Y además ellos tienen contraseña y lo saben. El trabajador a lo mejor empezó conmigo hace 15 años. ¿Quién lo doy de alta en el SAT? Yo. Pero antes estábamos en San Nicolás y luego nos fuimos a San Pedro y ya estamos en Monterrey. ¿Con qué domicilio se quedó el trabajador? Pues a lo mejor el de San Nicolás. O a lo mejor el luego se cambió por alguna necesidad de su crédito en Fonavit a San Pedro y allá se quedó. Yo ocupo su código postal. Oye, es que fíjate que el trabajador que tengo yo ahorita tiene 5 años conmigo, pero él lo dieron de alta en Chiapas, porque él era de Chiapas hace 20 años que se registró la primera vez y entonces allá está su domicilio. Nadie lo sabe, ni se acuerda. Entonces, ¿dónde puedo obtener yo su código postal? Nada más, no calle, número, dirección, entre calles, ubicación, nada. El código postal, pues con la constancia de situación fiscal. Para tramitar la constancia de situación fiscal necesito mi firma electrónica o e-firma o la fiel o la contraseña. Y no tiene ni una ni otra. Entonces, las filas en el SAT son para poder obtener su contraseña y ahora el SAT dijo, bueno, les voy a facilitar la constancia de situación fiscal. Quítenle toda la paja, agarran el código postal y ya. Oye, pero es que él vive aquí en Monterrey, la empresa está en Monterrey y trae un código postal de Chiapas. Y no tengo que ver, oye, te cambias a Monterrey. El de Chiapas le ponen, lo va a validar y lo va a timbrar. Lo único que requiere ahorita la validación es que coincida su domicilio, su código postal con el que tiene registrado en el RFC. Y luego sacan los memes y los influencers, ¿no? Es que mira, el patrón le pide al trabajador que le dé la constancia para luego darse la Hacienda y Hacienda fue el que se lo otorgó, entonces como que ¿para qué? ¿Se han visto ese meme, no? Que anda ahí, ese GIF. Es como si yo les dijera, ¿para qué le piden el domicilio a sus clientes para hacerle una factura? O su RFC, ya lo tiene Hacienda. Es un requisito del comprobante. Hoy el requisito es que venga el código postal. Segunda pregunta, ¿y para qué lo quiere Hacienda? No sé. ¿Y para qué quiere el domicilio? No sé. ¿Y para qué quiere el régimen fiscal? No sé. Bueno, sí sé, pero para el resto del mundo es irrelevante. Yo que me dedico al área fiscal sé para qué lo ocupa, para hacer ciertas validaciones. ¿Pero para qué lo quiere? A lo que se le dé la gana. Es un requisito, es una obligación y punto. Ahora, hay muchas herramientas. Ustedes, desde las aplicaciones del SAT, entra el propio trabajador y se va a tardar una semana o 2 semanas en que se lo van, le va a llegar su constancia de situación fiscal. Y listo. De ahí saca el código postal, patrón, tiene el código postal, patrón, a ver, timbrar nómina, ya lo validó, ya se acabó el problema. Puedo emitir nóminas ahorita en versión 4.0, ya hay muchas empresas timbrando. Si yo soy una empresa que he contratado trabajadores últimamente y ellos me han dado su código postal o incluso empezaron trabajando conmigo y yo los di de alta, le pongo y no me cambié de domicilio, le pongo el código postal de mi empresa,
Y si casualmente, y con la buena de Dios, persinado, dice, sí es, va a timbrar la nómina en 4.0. Segundo mito, no se requiere todo el domicilio ni la constancia de situación fiscal. Tercer punto, si yo no le pagaba, fue antes de la prórroga, el 30 de junio, si yo no timbraba el recibo, era no deducible el recibo, era no deducible las cuotas de seguro social, me iba a ser delincuente fiscal, me iban a llenar de multas y me iba a ir al infierno, decían a alguien, ¿no? No es cierto. Las deducciones para efectos de impuesto sobre la renta son anuales. Ahorita ustedes contratan a un trabajador, el RFC se valida desde la versión 3.3. ¿Qué sucede si entra un trabajador y resulta que yo capturo su RFC en mi sistema de nóminas, con taquinóminas, y le doy timbrar nómina? De mis 10 trabajadores, ese me va a decir, el RFC es incorrecto. ¿Me va a calcular la nómina? Sí. ¿Me deja correr los procesos para autorizarla y pasar al siguiente periodo? Sí, pero se queda pendiente ese timbrado. Oye, Juan, vete al SAT y checa tu RFC. Y a lo mejor él se llamaba José María Pérez X. Bueno, toda la vida creyó que se llamaba José María, pero en su acta de nacimiento viene José Ma Pérez X. Y al llamarse Ma en lugar de María, cambió su homoclave. Se metía al validador de cualquier página que calcule el RFC, es un algoritmo ese para generar el dígito verificador, y le ponía José María Pérez X y le daba un RFC con un homoclave. Hasta que no tuvo su acta de nacimiento y vio que se llamaba José Ma, le dio otro nombre. Entonces, ve al SAT, valídalo, tramita todo de firma y te van a dar tu RFC y ese va a tirar. Y ya, ahora, él está ahorita en junio trabajando conmigo. No hay citas, está en julio y no timbro su recibo. Y le dan, en julio le dicen, oye, te faltó el acta de nacimiento, tiene que ser actualizada en los últimos 3 meses. Sí, tiene 4. Y ahí va de retache, busca otra cita. Para septiembre va, le dan su constancia, le dan su RFC. Yo capturo el RFC en mi sistema de nóminas. Entonces timbro junio, julio, agosto, septiembre las nóminas y en adelante las. Los requisitos de acuerdo al Código Fiscal, a requisitos de los comprobantes, artículo 29A de Código Fiscal, es que deben de ser cubiertas, y 27 requisitos de las deducciones, a más tardar al término del ejercicio. Lo mismo sucede con el domicilio. ¿Qué pasa si yo no tengo el código postal y no se timbraba la nómina el 1 de julio? No me voy a ir al infierno, no va a venir el diablo, no va a venir la noche por mí a jalarme los pies. Simplemente no se va a timbrar. Entonces me espero a que bajen las citas, a que bajen las filas, a que dieran la prórroga, voy en julio, voy en agosto, en septiembre, me dan mi constancia, reviso el código postal, lo adiciono, las timbro y listo. Si alguien de aquí son personas morales, están registrados como personas morales, ¿cómo calculan su pago provisional? Fuera de los reciclos. Ingresos por coeficiente de utilidad. Las deducciones, ¿hasta cuándo me sirven? Hasta la declaración anual. Y los requisitos tengo para cumplirlos hasta el 31 de diciembre. ¿Verdad que son puros mitos? Esa es la realidad de las cosas. Sin embargo, a veces nos vamos por lo que establecen las redes sociales y empezamos a divagar, ¿no? No, nos vamos a meter en problemas y corre la fiscalista, y por eso está hacia la gente en filas kilométricas en todas las administraciones. No tenía necesidad de hacerlo. Y a pesar de que el SAT, y no defiendo al SAT, pero estuvo publicando, entra al SAT ID a la aplicación, y me voy a tardar 5 días, pero te va a llegar, no hagas fila. Ahí estaban en el sol y está el calorón y no hay agua, ¿y para qué se van a hacer fila? Porque fueron, porque el patrón los mandó y porque el meme surgido en TikTok les dijo que si no van, se iban a meter en problemas, no, y ni siquiera podían pagar la nómina. ¿Quién dijo eso? No, no puedes pagar la nómina. Si las pagas, eres del diablo, ¿verdad? No es cierto. Entonces, son algunas de las situaciones que hay que tener cuidado. Voy a avanzar aquí en el material. Bien, el material que les van a compartir incluso es muy extenso, son más de 200 láminas. Entonces, se los voy a ir platicando un poquito, voy a utilizar algunas de ellas porque el tiempo es finito. Pero nada más para concluir esa parte, CFDI 4.0, ni siquiera nos da el tiempo para toda esta charla de 2 horas y es muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque los cambios son muy básicos. A través de la 5ª resolución miscelánea, porque el 9 de junio,
por la presión social de las cámaras empresariales, se otorgó la prórroga hasta el día 1 de enero. Pero déjenme les digo, están vigentes, ya funcionan todos los sistemas, timbran adecuadamente con los estándares del anexo 20 de la resolución miscelánea, y desde ahorita yo les recomiendo, si se pueden cambiar, cámbiense. No, es que no me gusta darle información de más al fisco. Hasta enero. No le van a dar más, o sea, es una validación interna. Ya el fisco conoce el régimen fiscal, ya el fisco conoce el código postal. Ahora, ¿qué es lo que cambia y por qué la problemática? Mucha gente ha dicho también, ¿por qué el código, por qué el domicilio o bien el código postal del trabajador? ¿Para qué le sirve? No sé, y ¿saben qué? Ni nos interesa saber para qué. Es una obligación. ¿Cómo se compone un CFDI? De 4 elementos obligatorios y 2 que pueden ser obligatorios o optativos. El CFDI consta de los datos del emisor, el receptor, los conceptos por los cuales se va a emitir y los impuestos en su caso. Nada más. Después trae otros 2 elementos y el primero les doy un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes le venden a Soriana y en Soriana ustedes le hacen una factura por 1000 escobas. Ahí va la factura. Va a decir Soriana, no me sirve tu factura. Oye, pero si está timbrada adecuadamente. No. Tengo 1000 tiendas en México. ¿A cuál tienda? ¿A qué departamento? ¿Quién es el responsable? Entonces, Soriana hace una adenda. Cuando tú me factures un producto, el que sea, me vas a indicar, voy a suponer los datos, porque Soriana tiene varias adendas. Primero, ¿a qué región vas? ¿Norte o sur del país? Norte. Segundo, ¿noreste o noroeste? Noreste. Tercero, ¿dónde vas? ¿A Coahuila, Tamaulipas o Nuevo León? A Nuevo León. Dentro de Nuevo León, ¿a qué municipio? ¿Cuál de los 51? A Monterrey. ¿Cuál tienda de las 20 que hay? A la 14. En la 14, ¿a qué departamento? A productos de limpieza. ¿A qué subdepartamento? Escobas. Me pones todos esos datos. Entonces, cuando me llegue tu factura, yo la voy a cargar en mi sistema y mi centro de costos la va a cargar a la tienda 14 de Monterrey y al departamento de escobas, a productos de limpieza. Y ahora sí me sirve. Entonces, ¿cuántas adendas podemos tener? N. Yo puedo tener adendas, sí. Ustedes pueden tener adendas, sí. Puedo tener nada más una, no 1000. Para que las usen mis clientes, porque el principal usuario son mis clientes, yo tengo que diseñar un código de acuerdo a los estándares del anexo 20 de la resolución miscelánea, dárselos a conocer, ponérselos fácil a todos mis clientes para que lo puedan incorporar a su CFDI y entonces que cuando me genere la factura traigan los datos necesarios. Si no, no te la voy a aceptar. Es un dato optativo, no es obligatorio para nada. Y el sexto elemento, complementos. En esos complementos vienen los datos de los trabajadores en los CFDI de nóminas. En ese complemento vienen los datos de cada factura pagada en el complemento de pagos. En ese complemento vienen los datos de la carta aporte. En ese complemento vienen los datos de traslado. En ese complemento vienen los datos de agencias de viajes. Es una información obligatoria para ciertos sectores económicos que establece el SAT. Cuando hagan una operación en una casa de cambio, yo necesito que tu casa de cambio recabe cierta información de tus clientes, a quien le compras y a quien le vendes divisas. Entonces, el complemento es obligatorio para las casas de cambio. El complemento es obligatorio para agencias de viaje. El complemento es obligatorio cuando yo cobre, aunque se llame CFDI de pagos o complemento de pagos o recibo electrónico de pago. Esos 6 elementos, los que me interesan son los 4. Todos, nosotros tenemos 6 tipos de CFDIs. Ingresos, egresos, traslados, nóminas, pagos y de retenciones. Son 6. Pero realmente tenemos 2, el de ingresos y el de egresos. Y el básico es el de ingresos. Todos ellos tienen una misma estructura, los primeros 4 elementos. Emisor, receptor de información y los impuestos. Oye, en un CFDI de recibo de pago no hay impuestos. Hasta ahorita, sí hay en la nueva versión, pero no había. Se queda en 0. Lo importante son los datos del complemento. El CFDI de pagos es un CFDI con el complemento obligatorio de pagos. No debería ser otra clasificación, es un solo CFDI, pero con un complemento. Complementos es información adicional. En el momento que a las autoridades se les ocurrió poner como dato obligatorio el código postal, comúnmente llamado domicilio, de los
receptores de los FDIs, impacta a todos. Por eso me afecta en las facturas que emito, en las notas de crédito que recibo, en los complementos de nómina por el domicilio de todos los trabajadores, porque es un dato de los de arriba del domicilio, en los FDI de traslado y en todos los demás FDIs. Y ahí se entrapó la autoridad. Oye, ¿sabes qué? Pues dame nada más la prórroga por el de trabajadores. La verdad es que en el CFDI 4.0 nadie tenemos problema. Cámbiense ya. No anden la última semana porque, ¿sabe qué? Hay muy pocos asesores. Y la última semana de diciembre, todos van a andar enfiestados después de las posadas, después de Navidad, festejando el día último del año. Oye, es que me urge que vengas. Pues sí, pero les urge otros 50. Y el día tiene 24 horas, bueno, 25, ¿no? Ya extendidas. Nada más, no alcanzo. Es que va a ser día primero, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter en problemas. Cámbiense de una vez, ya se pueden cambiar a CFDI 4.0. ¿Qué se prorrogan? Prácticamente todos los CFDIs. ¿Por qué? Porque todos traen esa base de esos 4 elementos. Entonces se van de acuerdo a la quinta resolución miscelánea del 9 de junio, se podrá seguir conviviendo. No es que no entre en vigor. 4.0 está en vigor. Podrán seguir conviviendo versión 3.3 y la 4.0 hasta el 31 de diciembre. Es lo que establece esa regla miscelánea, ese transitorio. Por lo tanto, será obligatorio la versión 4.0 únicamente a partir del 1 de enero del 2023. A grandes rasgos, esos son los cambios. Ahora, ¿qué más cambian? Entre otros elementos. En el CFDI de nóminas, prácticamente el domicilio es lo que más nos impacta. Y la actividad del trabajador, ¿cuál es su actividad preponderante? Pues ser asalariado. Es irrelevante si le ponen esa actividad y listo. Cuando nace el complemento de pagos, tuve la oportunidad de estar en algunas charlas, conocer a algunas de las personas del área del SAT que desarrollan esta tecnología. Y mi observación fue, ¿por qué no desglosan los impuestos en el REP? Yo hago una factura por 100,000 pesos más 16,000 de IVA, 116,000, y en el REP nada más estoy cobrando la factura número 15 por 116,000 o por 40,000 o por 30,000, la cantidad que me abonen o me paguen en su totalidad. ¿Por qué no le desglosan el impuesto? No es necesario. Cuando yo lo relaciono con una factura, en la factura viene el impuesto. Nada más que yo les voy a mostrar una factura de un laboratorio que vende medicamentos, donde en una sola factura vienen productos tasa 16. Vienen productos que fueron entregados en zona fronteriza que tienen un 50% de disminución de IVA. No hay tasa 8%, es un 50% de disminución, por eso se van al 8%. Donde además tienen productos tasa 0% y donde además tienen productos que son objeto de impuesto, que no es cero, es nada. Si esa factura fuera de 104,000 pesos, 100,000 más los 4,000 de IVA de lo que corresponda, cuando yo le pago a ese proveedor, ¿qué estoy pagando? ¿De los de tasa 16? ¿De los del 8% reducido en zona fronteriza? ¿De los de tasa 0? ¿O de los exentos o no objeto de impuesto? ¿Quién sabe? Pues por conveniencia todos son 16 primero, ¿no? Para acreditar más impuestos. Entonces, hoy uno de los cambios en el complemento de pagos va a ser desglosar los impuestos que se estén pagando, esos anticipos o pagos que se hagan a cada proveedor. Qué bueno, es lo conveniente para saber las tasas de impuestos. Oye, yo no batallo porque todo lo que yo vendo es tasa 16, qué bueno. Pero hay empresas que tienen productos de todas las diversas tasas o las diversas variantes que establece la propia ley del IVA y es importante detallar. Y en ese cambio también se ve prorrogado hasta el 1 de enero del 2023, siguen emitiendo su red, nada más lo que cobre es tanto y listo, y siguen ajustando mientras aprovechen, el que pueda tener un mayor acreditamiento, no les digo que lo hagan, pero se puede hacer. ¿Dudas de 4.0? ¿Verdad que está bien fácil? No tiene mayor ciencia. Ahora vamos a hablar un poquito del antecedente para darles el contexto de del CFDI, más que del 4.0. Ustedes recordarán, algunos, bueno, no todos, veo caras más jóvenes, iban haciendo apenas ahí. Pero eran los estándares en los años 90. ¿Cómo nace la tecnología? ¿Cómo nace el CFDI? ¿Se han preguntado de dónde viene? ¿Por qué estamos hoy toda nuestra economía digitalizada? Les platico el contexto para no pasarles todas las lágrimas. Fíjense que después en la Segunda Guerra Mundial, ya me fui 100 años para atrás, ¿no? Bueno, 80, porque esto fue hasta los 40.
es donde detonan las primeras bombas nucleares. ¿Qué hacía la bomba nuclear? Barría con todo. Y cuando la avienta Estados Unidos, entonces esperaba una represalia. Tarde o temprano alguien me las va a matar. Entonces, imagínense que caiga una bomba nuclear en medio de Estados Unidos, donde todo el sistema de comunicaciones era telegráfico por cables. Cortan los cables y se acabó la comunicación. Oye, ¿qué está pasando allá? No sé. Y allá pues tampoco. Y ahí se los llevaban al baño. Se empezaron a crear una tecnología inalámbrica que no dependiera de cables, que se llamó ARPANET, hecha por los militares de Estados Unidos, para hablar en términos sencillos. Esa tecnología la estuvieron desarrollando con Ronald Reagan en los 80, tuvimos la Guerra Fría con Rusia, ya ven que si los cubanos, que si iban los rusos para Cuba, que nos podían mandar misiles, entonces empezaron todo el sistema de satélites, que era el programa de Guerra de las Galaxias. Menos cables. Pero llega Juan Pablo II, ahí medía, bueno, no fue el único, y se acaba la Guerra Fría a finales de los 80. ¿Para qué queríamos entonces toda la tecnología de Internet? Todavía no se llamaba Internet. ¿Sabes qué? Íbamos a liberarla para efectos comerciales. Y en los 90, finales de los 80, en los 90, algunos de ustedes o algunos recordaremos que había aquí en Monterrey panorámicos que decía mipágina.com, presumiendo que tenían una página de Internet. Estaban hasta los espectaculares con las páginas, porque era la novedad. Para podernos conectar a un módem, nos tenemos que conectar con la línea telefónica y el ruido, ya estás conectado. ¿Y a dónde te conectabas? A América Online, a aquellos portales eBay, que apenas nacían, que no podemos hacer ni transacciones de comercio electrónico. Allá nacen las transacciones electrónicas. Entonces, esa tecnología militar se empieza a liberar para usos comerciales. Pero fíjense qué sucede. México, somos un país que, de acuerdo al Código Fiscal y a la Ley de Impuestos de la Renta, nosotros acumulamos los ingresos mundiales, igual que Estados Unidos. Los ingresos que yo percibo en México, debo de pagar los impuestos en México. Si viene un extranjero y realiza actividades en México, tiene que pagar los impuestos en México. Si yo voy a prestar un servicio o a vender algo fuera de México y allá lo vendo, en Estados Unidos dice, estás usando mi territorio, mis bienes, mis insumos, vas a pagar el impuesto en Estados Unidos. Todos los países son celosos de recaudar las contribuciones que se generen en su pedacito, en su territorio. Cuando empezamos a transaccionar por Internet, la pregunta es, ¿a quién le comprábamos? ¿Quién vendía? ¿Quién acumulaba el ingreso? ¿Quién pagaba el impuesto? Nadie. Incluso hoy hay muchos huecos en la legislación. Pero dijeron, no, yo compraba algo por eBay, me llegaba el producto, a quién le compré, no sé desde dónde viene, no sé, pero de repente llegaba y aparecía. Todavía no estaba Amazon, todavía apenas empezaban a... Y con otros servicios empezó Amazon, ¿no? Los gobiernos empiezan, oye, alguien se está llevando mucho dinero. Nace una bolsa alterna en Estados Unidos, además de la bolsa de valores normal, nace Nasdaq, con puras empresas de tecnología. Microsoft, Apple, Google, Yahoo, empiezan a crecer a niveles impresionantes. Pero no, oye, alguien se está llevando la lana. Vamos a empezar a legislar, vamos a poner las reglas del juego de Internet. ¿Quién las pone? ¿Estados Unidos? ¿Argentina? ¿España? ¿México? ¿Chile? No, no es algo que pudiera establecer un país. ¿Por qué? Porque hoy para realizar una operación una operación electrónica debemos de contar con la misma tecnología para que se entiendan nuestros operadores. ¿Quién lo debía hacer? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene diversos organismos. Está conformado por, no todos, la gran mayoría de países del mundo. Y ellos establecen leyes modelo. Una ley modelo no es obligatoria para nadie de nosotros. Una ley modelo dice, mira, vamos a establecer las bases del comercio en el mundo, las bases para los derechos humanos, las bases para el desarrollo social de los países, y luego que cada país lo baje a sus legislaciones, pero tengamos nuestras leyes, sean homologadas, sean muy similares para que podamos transaccionar en un mundo globalizado. En los 90 se da la tarea a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional a crear una ley modelo donde establecieron los términos de neutralidad tecnológica, transferencia de información, firmas electrónicas. Empiezan a crear toda esa tecnología, todas esas bases para establecer leyes. Y la primera versión la emiten en el 98, con muchas deficiencias porque no había conocimiento.
Pero la ley modelo vigente la publican en el 2001. ¿Hace cuánto ya? 21 años. 21 años de que tenemos reglas en el mundo. México es de los primeros países que baja esa ley modelo al Congreso en el 2002 y empiezan a ver, oye, ¿qué tenemos que hacer los legisladores? No sé quiénes estaban, tampoco lo entendían, pero a ver, vamos a ver cómo lo incorporamos al modelo mexicano. Y en el 2003 se modifica primeramente el Código de Comercio. Bajamos esa, si yo les muestro la ley modelo y lo que establece el Código de Comercio, son muy similares los términos. Es decir, bajamos los mismos artículos y eso es lo que existe hoy en Argentina, en España, en Chile, en Israel, en Estados Unidos, para poder transaccionar. Si yo tengo una tecnología para comercio electrónico y tú tienes otra, no nos vamos a entender digitalmente para hacer transacciones. De tal manera que en el 2003 se incorpora el derecho mexicano y en el 2004 algunos de nosotros tramitamos por primera vez la FEA, firma electrónica avanzada. La FEA los hizo fiel, fíjense, pero ya le cambiaron el nombre de FEA. Pero esos son los antecedentes. En el 2005 se timbra la primera factura electrónica por parte del SAT para hacer las pruebas. 2005. No nosotros, no tenemos la tecnología. De hecho, en el 2010 nosotros incorporamos unos CFDs y CBBs, comprobante fiscal digital y código de barras bidimensional. No eran facturas electrónicas, porque una factura electrónica es aquella que se timbra a través del portal del SAT. Y esas no las timbramos, las hacemos en un buen sistema que era Compact, pero lo hacíamos internamente en la casa, ¿no? En la oficina. No tenía que salir por internet para timbrarse. Hasta el 2012 empiezan las reglas en el anexo 20 de la resolución miscelánea, dentro de las disposiciones fiscales, y empezamos a emitir los mortales comunes, facturas electrónicas. Hubo un periodo de transición 2012-2014, papel y facturas electrónicas, todavía CFDs, códigos de barra bidimensionales, ya facturas electrónicas, han de ser del diablo, nadie le entramos también. ¿Hasta qué fecha da para la prórroga? Ya no la llevamos. 1 de enero de 2014 se acabaron CFDs, CBBs, impresores autorizados, facturas en papel, y nuestra economía desde el 2014 emite facturas electrónicas. ¿Cuál es el país más desarrollado en materia tecnológica en digitalización fiscal? México. No ganamos mundiales, nos da de la patada de todas las olimpiadas, pero en factura electrónica somos el número 1. No es cierto, yo escuché que Chile es la economía que está más desarrollada en el mundo en materia de comprobantes digitales. Sí, pero Chile tiene una economía de 20 millones de personas. Nosotros tenemos 126 a los que se implementen ahorita en lo que estamos hablando. 126 millones de personas. Y hoy no hay facturas en papel. Todavía tenemos clientes en la firma que nos mandan la papelería. Está bien, pero no son facturas. Oye, es que yo quiero tener todo impreso. Está bien, son representaciones impresas. La factura es un archivo de formato XML o XSD que contiene código. Tiene unos y ceros, finalmente. Todo lo que es tecnología es unos y ceros. Datos, bits. Traducido de una manera para 500 años desde que nace la imprenta. Hemos visto el papel con las facturas donde vienen los datos del emisor, los datos del receptor, los conceptos, precio unitario, desglose de impuestos, descuentos. Pues nos vamos a tardar otro rato en que se nos olvide que así son las facturas. Entonces nos permiten acomodar todos los datos y seguir en la añoranza de ver como esto, como una factura era, pero no son facturas, son representaciones impresas. Cuando nacen estas facturas electrónicas y que en una hoja de papel normal se puede imprimir la representación impresa, dice, no hombre, qué mugrero va a ser esto. Si las facturas en papel seguridad de las agencias de autos con tiritas ahí luminiscentes y todo, las duplican, las clonan, ahora una hoja en papel, ¿no? Y luego abres la factura electrónica y es un archivo editable en el blog de notas donde voy a cambiar de que en lugar de que Juan le vendió a Pedro, pues Luis le vendió a Pedro y ya. Eso no se puede hacer. Si yo le cambio el nombre de Juan por Luis, yo agarro el sello digital y me voy en sentido inverso y abro los datos de esa factura, va a decir que Juan le compró a Pedro, no Luis. Ah, pues el sello digital lo modifico. Si ustedes modifican un solo carácter del sello digital, no dice nada. Ahorita les enseño los esquemas de encriptación.
Entonces, hay dos elementos en la economía digital que nos sirven para hacer transacciones digitales. Firma electrónica avanzada y sellos digitales. Nada más. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Cuando yo voy y tramito mi firma electrónica avanzada, soy yo, es mi foto, es el escaneo de mis iris, mis huellas digitales, mi INE, mi acta de nacimiento, todos mis datos personales los encriptan o los hacen picadillo o hash y crean un par de archivos que contienen información. Si yo los vuelvo a abrir, ¿qué va a aparecer? Mi foto, mis huellas digitales, mi iris y otros datos que se les van ocurriendo para darle mayor seguridad. Los esquemas de encriptación que utiliza México para emitir facturas electrónicas, hoy es la modalidad SHA-5. ¿Qué es eso? En español es Secure Hash Algorithm o algoritmo de seguridad de encriptación. ¿Quién lo utiliza? La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para las bombas atómicas. Eso que utiliza para las bombas atómicas los códigos es lo mismo en la facturita de 5 pesos que hacemos todos los días al público. Es la misma tecnología. Entonces, la posibilidad de desencriptarlo todo en materia tecnológica es hackeable, todo. Pero no es lo mismo hacer un hackeo de una computadora que no tiene nada de seguridad y yo poderme introducir que tener un ordenador que requiere muchos mecanismos y procesadores que se calientan, que requieren cuartos muy fríos, para poder ejecutar los algoritmos inversos y poder desencriptar un archivo con esta tecnología. ¿Quién le va a invertir millones de dólares para poder desencriptar mi factura de 20,000 pesos? No es negocio. Ahora, bueno, alguien lo va a hacer, sí, probablemente alguien lo haga, pero hay muchos mecanismos de seguridad. Hay en los ordenadores del SAT, están espejeados en varios ordenadores que no sabemos dónde están los bunkers. Y hoy con la tecnología blockchain es muy complicado hacer ese tipo de hackeos. ¿Qué es blockchain? Yo hago la primera operación por 10 pesos, te lo vendo a ti. Tú lo vendes, la segunda operación, y todo el mundo se entera. Ahí les va, yo hice una operación de 10 pesos y te lo mando. Se crea el primer módulo. Tú lo vendes en 15 pesos. Se genera otro archivo y se publica en la red. Luego ella lo vende en 18 pesos. Se encripta aquí y en el cuarto, en 20 pesos, hace un bloque, un módulo. Todos nos hemos enterado y va quedando la secuencia. Si yo quiero modificar tu transacción, se va a deshacer ese módulo, todo el mundo se va a enterar que alguien lo está desencriptando. En materia tecnológica, esa es la manera sencilla de explicarse. Entonces, una tecnología encadenada es muy difícil de modificar algún bloque. Y además, se va encriptando de tal manera que los ya no puedo hacer una siguiente transacción porque ya está alterado el mecanismo de encriptación. Me estoy yendo muy técnico. Eso es lo que sucede en nuestra economía con las facturas electrónicas. No hay facturas en papel. Esta parte de la historia nos lleva a los mensajes de datos. Si yo les mando un correo, son mensajes de datos. Si yo les mando una factura, son mensajes de datos. Y tiene 4 elementos. El emisor, el receptor, el envío y el acuse de recibo. Sí lo recibo. Desde que usábamos cuentas de Hotmail y las cuentas primarias de correos electrónicos, son mensajes de datos, nada más que no estaban encriptados. Si yo le mando un hola a él, todo el mundo lo puede ver. Imagínense un tubo transparente que dice hola. Ah, mira, le mandó un mensaje que dice hola. Yo no quiero que nadie lo vea. Yo quiero que nada más le llegue a él. El hola pues, es irrelevante. Les pongo un ejemplo más complicado. Hace años, ustedes iban a Soriana y en la entrada había un carrito lleno de mercancía con un ticket de Soriana. Todo este carrito cuesta 3,000 pesos en Soriana. Y al lado había un carrito de Walmart donde venían los mismos productos y el ticket de aquí vale 3,200 pesos. Soriana es más barato, ¿verdad? Pero luego íbamos a Walmart y a su conveniencia Walmart ponía, mira, este carrito vale 3,000 pesos y el de Soriana 3,200. Es más barato en Walmart. ¿Qué compraban? Cilantro, papa, muebles, nada más que el cilantro, si vale el manojo, no sé, 5 pesos, ¿qué me interesa si lo venden a 5.10 o 5.20? A mí no, pero Walmart que compra toneladas representa millones de pesos, o cientos, o miles de millones de pesos.
Walmart no es una empresa que tenga franquicias. Walmart, cada transacción que se realiza en sus tiendas de Estados Unidos, en las tiendas de México, en las tiendas de Argentina, en las tiendas de España, viaja por internet todo el tiempo, llega a su servidor central en Bentonville, se está procesando y a los 5 minutos, la operación que acaban de cerrar en la tienda 1500 de Argentina, lo tienen ya en su servidor allá en Estados Unidos. Todo el tiempo está viajando en la red. Imagínense los hackers de Soriana, pues, ¿para qué van y gastan en efectivamente, para tener un ticket de Soriana de todo carrito, pues bajo la información y ya sé la información que quiero, cuánto vale el cilantro, el perejil, el tomate, la cebolla, etcétera. Entonces, hacen estos mecanismos de encriptación para que cuando viajen por internet tenga un código que nadie sepa y hasta que llega allá a Estados Unidos lo desencripten y tengan los datos. Yo le quiero mandar ahora ya un mensaje, también en mi mola, pero yo no quiero que ustedes se enteren. ¿Cómo se lo puedo enviar y que nada más ella lo pueda abrir? Es bien sencillo. Tengo primero mi firma electrónica avanzada. ¿Cómo se compone mi firma electrónica avanzada? Por una llave pública, una llave privada y una contraseña. Sin embargo, mi llave pública, con mi RFC, ustedes la pueden descargar desde el portal del SAT. Y yo puedo descargar las llaves públicas de ustedes, de todos ustedes, y sola no me sirve para nada. Pero ahí les va la mecánica. Yo cuando le voy a generar un mensaje que dice hola, y le pongo mi llave pública, la llave pública de ella, mi llave privada y mi contraseña. Y ejecuto un proceso para encriptarlo. Ahorita les digo el mensaje de datos. Y entonces en lugar de un hola va a decir XR6. Y se lo mando. Todos lo van a ver, pero le mandó un XR6, ¿qué es eso? Pues quién sabe. Cuando llega, como ya viene su llave pública, ¿qué tiene que hacer ella? Agregarle su llave privada, su punto key, su contraseña, y ella lo va a ver. Cuando yo mando un archivo al SAT, invariablemente en sus procedimientos viene mi llave pública, mi llave privada, la llave pública del SAT, SAT.ser y mi contraseña. ¿Quién lo puede abrir? El SAT, nada más en su servidor. Entonces, ya se identifican personas, pero ¿cómo encripto el mensaje de datos? También hay una llave pública, una llave privada y una contraseña. Le digo sellar documento y la función de los archivos del sello digital es encriptar. Las firmas electrónicas es mi identidad encriptada y su identidad encriptada. El sello digital me permite el mensaje de datos, lo de medio, encriptar. Si usamos la misma tecnología, yo se lo mando, ella le llega un archivo con la tecnología del mensaje de datos, le pone su llave privada, su contraseña, y ella lo puede abrir. Así funcionan y para eso sirven las firmas electrónicas y los sellos digitales. Hace años, la autoridad tenía un problema, los factureros. No sé si hayan escuchado, casi no se oye de ese tema, pero los factureros, aquellas empresas que avientan papeles nada más, ¿no? Había empresas que a través de una imprenta autorizada generaban sus facturas y andaban vendiendo. ¿A cuánto? O sea, hay algo que se arreglara, ¿no? Dice, oye, alguien nos está metiendo goles, no está pagando el impuesto. Oye, ya vi, su domicilio está en Guadalupe, ya iban al domicilio, no, ya se renta, se vende, ya se habían cambiado. Para cuando llegaba el fisco, ya le habían dado vuelta a todo Nuevo León, se habían ido a Tamaulipas, luego se fueron a Guerrero, lo andaban en México, y no los pescaban, y no había cómo cerrar eso. Hoy tiene dos llaves el SAT, bien sencillas, los tiene bien amarrados. No te encuentro tu domicilio, cancelación de sellos digitales. No presentas declaraciones, cancelación de sellos digitales. Haces operaciones presuntamente inexistentes, 69, cancelación de sellos digitales. ¿Qué sucede si me cancelan los sellos digitales? No facturo, no cobro, no emito recibo de nómina, no puedo realizar ninguna transacción a través del portal del SAT, no puedo emitir algunos comprobantes a través del portal del IMSS, etcétera. Me tienen bloqueado, me detuvieron la empresa. Ah, me acerco, oye, ¿por qué me los cancelaste? Pues no has presentado declaraciones, no me has pagado impuestos, emitiste facturas y tampoco me has pagado impuestos. Fui a tu domicilio, toqué y no había nadie, pues no estás operando. No, sí estoy, bueno, tráeme los documentos, actualízate y luego te los vuelvo a retirar. La primera es cerrarme el negocio. La segunda es embargo precautorio de cuentas bancarias. Hoy te bloqueo los saldos de tus cuentas. Oye, pero tengo 2 millones ahí atorados. Actualízate, ven, acércate, vamos a platicar, págame. Y entonces te quito la primera llave de tus cuentas con un proceso judicial ya.
y luego te quito la otra llave que se llama sellos digitales. Toda esta tecnología a través de mensajes de datos, no les voy a platicar toda la historia del correo electrónico, pero es parte de lo que les estaba comentando hace un momento. Voy a brincarme las que ya les platico aquí. Walmart, como les digo, esos tickets ya no es necesario hacerlos. Todo viaja por internet de una manera encriptada. ¿Cómo se encripta esa información? Me brinco estas láminas. Aquí está, ya se los acabo de platicar. ¿Qué es encriptar? Es volver códigos ilegibles toda la información para que nada más quien generó el mensaje de datos y el destinatario tengan acceso. ¿Han escuchado hablar de los ransomware? Los ransomware es una mecánica, no es un virus, es un código que empieza a modificar la estructura de todos mis archivos, Word, Excel, PDFs, imágenes, nombres de carpetas, y cambia toda su estructura y la encripta. Hace este mismo proceso como si fuera una firma electrónica. Y luego me extorsionan, me pagas tanto y te regreso tus archivos al origen. Es muy difícil que suceda. La mayoría de hackers, a menos de que sea un ataque dirigido a mí, específicamente, no que me toque la lotería de haber tenido deshabilitar el firewall y los antivirus y los sistemas de protección. Entonces llegó un masivo como esos de Nigeria, de que, oye, te voy a mandar $100 millones y te quedas ahí con una comisioncita del 5%, pues, ya espero que nadie se la crea, porque hubo gente que cayó en esas trampas. Pero son masivos, no tienen las claves, te empiezan a extorsionar con criptomonedas y no te van a regresar la estructura de tus archivos. Pues a menos de que sea específicamente dirigido a ti y sí puedas arreglar con el captor de la información, te los puede regresar a su estado original. Entonces, encriptar es llevarlos a una mecánica de ilegibilidad y no de recuperación de datos. ¿Qué son estas funciones hash que yo les decía? Un hash significa picadillo. Encriptar es hacer picadillo todos los datos a crear una sola unidad. Fíjense cómo cambian los esquemas de encriptación. Si yo utilizo en este ejemplo la palabra ratón, con ese esquema de encriptación SHA-256, fíjense el valor o el sello digital que me genera. Si yo le agrego una palabra, el ratón gris salta sobre el gato, cambia totalmente los esquemas de encriptación. Y no es un 3, 4, 3, 1. Esa secuencia de esos 256 códigos que va a generar o dígitos que va a generar el esquema de encriptación es único y repetible. Me regreso al comentario. Cuando nace la factura electrónica, dicen, oye, si me hackean una factura en papel seguridad con las tiritas luminiscentes, que no me hackeen un archivo XML que es editable. No se puede hackear. Una de las ventajas es que no pueden ser repudiados, es decir, todos se aceptan como válidos. Tan es así que quitaron los validadores que antes tenía el SAT, ya no aplican para hacer PDI 3.3. Todos son válidos y todos pueden ser verificables en base a su identificador único universal o folio fiscal o UUID en el portal del SAT. Pero si yo me fuera al documento y veo el esquema de encriptación, me va a dar el sello digital. Y fíjense conforme, incluso cambiando una sola letra, si en lugar de decir ratón, dijera ratones, es todo el código completamente diferente. Si yo entro al archivo, al bloc de notas, y en la parte de arriba del lado derecho, 137D, le cambio a 137E, ya no dice nada. Está alterado y no voy a regresar un mensaje de datos. Nadie lo puede verificar. Entonces, esos son los esquemas de seguridad que se utilizan para las facturas electrónicas. Los primeros esquemas que utilizó el SAT allá en el 2005 era el método de gestión 5. Eso está en inglés. El MD5 eran unos esquemas, se fijan, el tamaño del sello digital es muy cortito. En un ordenador ahorita con la tecnología en el 2022, pues sí se lo pueden hackear muy fácil. Digo, se van a tardar horas, ya no días, horas, pero lo van a desencriptar y van a llegar a la letra M nada más. El primero es nada más de la letra M. Todo ese código. Y así es el nombre muy largo, cambia en la misma estructura. Todo ese es el esquema de encriptación. Hoy utilizamos los esquemas
algoritmos de seguridad de encriptación o Secure Hash Algorithm. En México utilizamos el 3, ya está ahorita vigente hasta el 5, pero el que utiliza Estados Unidos es el 3 todavía. Y esos son los mecanismos de cada uno de los sistemas de encriptación. No lo vamos a ver porque esto es para un tema más técnico, no de facturas electrónicas. Bien, nos brincamos ya los algoritmos. Ya también les platicaba por cuestión de tiempo, porque tenemos hasta las 11 para platicar de esto, que la estructura, ¿cuál es la jerarquía de las obligaciones fiscales para nosotros en materia de facturas electrónicas? Primero, ¿por qué pagan impuestos? ¿Por qué pagan impuestos? ¿Y si no quiero? Es que el gobierno me va a meter a la cárcel. ¿Por qué? ¿Saben por qué pagamos impuestos? Nos tenemos que referir primero a la Constitución, que es la ley suprema. Artículo 31, obligaciones de los mexicanos. Fracción cuarta, contribuir al gasto público. De manera proporcional y equitativa, no lo voy a parafrasear todo. De la Constitución nos iríamos nosotros, previo a establecer las reglas de factura electrónica, la ley modelo que estableció las Naciones Unidas para hablar de transacciones de comercio electrónico, pues vamos a homologarnos con todos los países para poder transaccionar. Acuérdense que desde inicios de los 90 el mundo se volvió global. Todavía a mediados del siglo pasado tenía que viajar la información a través de redes, lo que pasaba en Japón, sí, a los 5 días nos enteramos. Ahorita todavía no lo han matado y dicen, pero en 5 minutos lo van a matar. Ay, no es cierto, mira, ya hasta podemos predecir el futuro en muchas cosas, ¿no? Los algoritmos de predicción. De la ley modelo se bajan a nuestros códigos, de los códigos a las leyes fiscales, e incluso tenemos una ley de firmas electrónicas avanzadas desde el año 2012, leyes, resoluciones, anexos, las fichas de trámite, hasta las guías de llenado. Oye, la guía de llenado para llenar un CFDI de anticipo de clientes, un anticipo recibido, es parte de la jerarquía de las obligaciones fiscales. No es una ley, es el procedimiento para aplicar la ley. La ficha de trámite me dice, ¿cómo puedo solicitar un sello digital? La guía de llenado de un sello digital me va a decir, lo puedes utilizar en estas transacciones. Entonces, esa es la jerarquía que seguimos en materia fiscal. Aquí está la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y esa es la ley modelo que fue creada en el 2001. Ustedes la pueden descargar de internet y luego la pueden comparar contra el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, y lo que ahí viene establecido es prácticamente lo mismo. Por eso se llaman leyes modelo. De ahí tomamos la legislación. No tenemos unos eruditos en el Congreso, no se les ocurrió a nuestros legisladores, tomaron las bases internacionales y las plasmaron en la ley. Así sucede en materia fiscal con precios de transferencia, las disposiciones relativas a razón de negocios, BEPS, son otras disposiciones de la OCDE. Todo esto se va incorporando en nuestra legislación mexicana. Y aquí está lo que les comentaba. En México, desde agosto del 2003, se incorpora este título segundo del comercio electrónico. Desde el 2003 tenemos reglas, antecedentes de la factura electrónica. Lo primero fue establecerlo como una obligación comercial. Y les pongo un ejemplo. ¿Quién de aquí ha sido RIF o ha manejado un RIF? Ya no existe. Bueno, sí existen en un transitorio, régimen de incorporación fiscal el año pasado. ¿Saben lo que era RIF? Régimen de incorporación fiscal. ¿Llevan contabilidad los RIF? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Quién dice que sí? ¿Y por qué nada más yo? ¿Por qué no? No están obligados. ¿Quién te obliga o no a llevar contabilidad? ¿El fisco? Aquí está la contabilidad y para cumplir con tus obligaciones fiscales, las obligaciones se agarran de la contabilidad, traen elementos y calculan un impuesto. ¿Quién manda? ¿La contabilidad o el fisco? Código de comercio. Obligaciones de los comerciantes. Llevar contabilidad. Punto. En mi trato comerciante con el fisco,
Dice, si tú estás registrado en el régimen de incorporación fiscal, a mí, fisco, no me interesa tu contabilidad. Agarras estos elementos y de aquí me pagas el impuesto. Reciclo 2022, ¿están obligados a llevar contabilidad? ¿Quién sabe, verdad? Sí. Régimen simplificado de confianza. Pero ¿sabes qué? No la llevan. ¿Por qué? Porque de las ventas, en el caso de personas físicas, por el porcentaje que viene en la ley, y listo. Y si quieres, pides facturas, entonces no llevo contabilidad. ¿Quién manda? Obligaciones de los comerciantes. ¿Vas a ejercer actos de comercio? Entonces tienes todas estas obligaciones. Una de ellas es pagar impuestos. Si ejerces actos de comercio. Entonces, ¿quién regula actos de comercio? Código de comercio. ¿Quién me pone las reglas del juego? Código de comercio. Comerciante, ¿estás obligado a llevar contabilidad? Sí. Ahora imagínense un RIF, un reciclo, que va a pedir un crédito al banco. Dice, oye, ocupo $1,000,000. Sí, pásame esta financiación. No, no tengo. Aquí está mi declaración. He vendido $300,000 por el 1%. Aquí están los $3,000 que pagué. ¿Saben cuánto les van a prestar? Nada, si no llevan estados financieros. Ah, pero es que yo no estoy obligado a llevar contabilidad. Sí, yo no estoy obligado a prestar. Si no me presentas viabilidad de que me vas a regresar mis recursos, vas a tener dinero para pagar. Sí están obligados a llevar contabilidad. Manda código de comercio. Va a unificar todas las reglas de código de comercio. Todo esto de los mensajes de datos viene establecido en el propio código de comercio. La historia y la evolución en el SAT, como se los había comentado, todo esto prácticamente nace en el 2004, en ese parteaguas, porque antes eran facturas en papel. 2004 nacen las facturas electrónicas a través de las disposiciones fiscales. Se emite la primera por parte del SAT en 2005 y se vuelve obligatorio para todos nosotros a partir de 2014. 8 años de ser obligatorio. ¿Qué pasa con las facturas electrónicas? Fíjense, me han platicado, si antes yo vendía una propiedad, al momento de venderla voy con el notario y me dice, oye, te sale a pagar 300,000 pesos. ¿Por qué tanto, licenciado? Pues mira, estás vendiéndole en 5 millones, tu costo fiscal actualizado es de 3, sobre estos 2 millones, de acuerdo a la mecánica de determinación, te salen 300,000 pesos. Y antes dice, no me consta. Oye, ¿no le podemos bajar algo? Déjame checo. Ya eso es era una buena señal. Déjame checo. Decía, a ver, ¿qué mejoras le has hecho a tu propiedad? Pues mira, le hice un balconcito, pero me traje a don Julián, que era el maestro ahí, y él me lo hizo y no me dio factura. Y luego le metí la cochera aquí, pero me traje también a don Julián, ese de confianza y no me dio factura. Y además construí este otro cuartito, la lavandería, le extendí, pero tampoco tengo que... Déjame checo. Segunda buena señal. Dice, fíjate que ya conseguí las facturas de don Julián. Oye, ¿no se llama Julián? Bueno, ya conseguí las facturas por la remodelación, por el piso de la cochera, por el cuartito de la lavandería, por el balconcito. Y entonces puedes bajar tu impuesto en lugar de 300,000 a 30,000 pesos. ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué hacían? Me han dicho otra vez. Como las facturas eran en papel y prácticamente prescribían las acciones a los 5 años, yo conseguí una factura en papel de una empresa hace 10 años. Refútame que no era cierta esa factura. Entonces me incorporaban, si llegaba el fisco a revisar, oye, ese contribuyente hasta estado de baja, sí, hombre, ha de haber cerrado el negocio. Pero era de más de 5 años para atrás y ya no había manera de verificar si era real. Desde el 2012 y obligatoriamente desde el 2014, todas las facturas que me han emitido y las que yo he emitido no se van a borrar. Incluso a partir de este año ya hay reglas para que ya no se borre. Todavía este año nos permite cancelar facturas anteriores. No se borran. Queda la factura original y luego queda una cancelación, pero la factura original ahí quedó, con todos los conceptos. Va a llegar el 2040 y la factura de 2012 va a seguir ahí. Ya no va a tener valor fiscal, pero sí valor probatorio. Va a llegar el 2060 y la factura de 2012 va a seguir en los servidores. Nos vamos a morir y van a seguir todas mis facturas que existen. Entonces, si yo en el 2030 quiero vender la propiedad que compré en el 2015 y quiero hacer esa operación, ya no se puede. ¿Por qué uno no se puede emitir facturas electrónicas? Y si truqueara una,
Van a ir a verificar, esta no existe ni va a ser. ¿Cuándo se pueden emitir las facturas electrónicas? Hoy. Hoy es que necesito hacer una de marzo. Está bien. Servicios prestados de marzo. Emitida y timbrada hoy. 29. Son parte de las características de este nuevo esquema. ¿Para dónde ve el fisco? Para no estar pasando y darles tantas láminas. Puedes decirles qué va a hacer el fisco y cómo nos podemos proteger del fisco. Hay una buena noticia. Antes llegaban las auditorías, llegaban y tocaban la puerta, ya nada más nos asomábamos, veíamos servicio de administración tributaria, córrele, esconde, bríncate, y los bienes del Seguro Social, bríncate por la barda. Me han tocado casos de la vida real. Que bríncate por la barda, vete por atrás, que no lo vean los trabajadores, y viene el SAT, esconde los papeles, y ahí van, escóndelos, échalos por la barda, ¿verdad? Que no vieran. Porque el fisco tiene muchas maneras de prueba. Hace muchos años, un caso que nos tocó de una auditoría, el negocio perfectamente, fiscalmente, facturas, comprobantes, depósitos, pero en una de materiales de construcción, pero la señora que atendía tenía todas las operaciones reales registradas en una libretita. No lo llevaba. El dueño nunca estaba, pues ahí registraba todo. Donde estaban revisando facturas, papeles, aquí están las carpetas y todo, podían revisar todo, hablo de ya de los 90s. La libretita, a ver, permítame, no, pero es que ese es personal. No hay nada personal en ese tiempo. Oye, deja todos los papeles. Con eso les determinaron los créditos fiscales hace muchos años. Ya no existe eso. Llegó el presidente allá en 2018 y lo primero que hizo fue correr a casi todos los auditores. Casi no hay auditores. Inteligencia artificial, machine learning, sistemas dashboard, como ahorita veíamos con el sistema Vende. ¿A dónde nos llevan? El fisco ya no ocupa ir a hacer una auditoría. Ya sabe todo lo que ya he hecho. Ya sabe todo lo que vendí, todo lo que compré, todo lo que gasté, con quién lo hice, a qué horas, qué día del mes, cuántas veces en el año. Toda la información. Big Data Fiscal. ¿Para qué ocupa ir? A ver, ya te caí de sorpresa. Vamos a revisar el 2018. A ver, échamelo. Como no tengo todo el tiempo muestreo, voy a revisar marzo, julio y noviembre. Échamelos. Ay, qué bueno que no empiezo aquí. Entonces ya empiezan a revisar, oye, pues determiné aquí unas diferencias y además, si llegaba una persona, un auditor, había manera de sentarnos a platicar, hacernos pasos. ¿Y qué te sirve? Aquí, un refresco. Póngale el clima, Lupita. Aquí, siéntate aquí. Pues ya cómodamente podemos platicar, ¿no? Ya no existe. Y hoy el fisco me dice, oye, tus gastos de mantenimiento enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre. Mándame abril y diciembre. Todas las pólizas. Dame la materialidad, dame los antecedentes. La factura ya la tengo. La pagaste en efectivo, la pagaste en transferencia, la pagaste con cheque, con tarjeta de crédito, pero dame la materialidad. Oye, ¿qué es eso? Dame el contrato, el motivo, por qué ejerces ese gasto, dame la razón de negocio, que son conceptos establecidos en ley, y entonces voy a evaluar a ver si esa factura, si ese concepto de deducción es válido. Tenemos hoy una gran ventaja. El fisco no tiene más información que la que nosotros generamos. Y esto incluso con el papel sucedía antes. El fisco no puede llegar a sorprenderme nunca. Pero les voy a poner un ejemplo para que vean cómo sí nos sorprende. ¿Tienes de empresa? ¿Es tuya la empresa? ¿Qué función tienes en la empresa? ¿Manejas algo de ingresos? ¿Quién maneja algo de ingresos en sus empresas? No me digas la cantidad. ¿Te acuerdas cuánto facturaste en abril? ¿Exactamente? ¿O más o menos? ¿Sabes quién sabe exactamente? El fisco. ¿Te acuerdas cuánto facturaron ayer en tu empresa? No, apenas me van a pasar el reporte. Mañana es día 30. ¿Sabes quién sabe lo que acabas de facturar hace 5 minutos? El fisco. Entonces, ¿de qué se trata? De la oportunidad de la información. De ya no hacer, perdón la expresión, tonteras. No. Una factura de servicios administrativos generales por el mes de mayo del 2022. 150,000 pesos, cerrados, masiva. No, es que vinieron y me ayudaron a revisar todo.
¿Cuándo le pagan a un proveedor primero facturas tan grandes y con números cerrados? Todo el proveedor va a decir 5 horas de servicio, soporte técnico, de apoyo, de administración, precio unitario, 256.50 la hora, multiplicados por, y me va a dar 14.250 pesos masiva o 14.256 masiva, no 150,000 masiva. Llegan y ya no lo ve un auditor. Oye, es que me va a pescar el fisco. No, te va a pescar la computadora. El algoritmo que busca, mira, esta es la banda. Tú en promedio trabajas aquí, tienes operaciones de mantenimiento aquí. A veces aquí, a veces acá. Este pico y este valle, échame. ¿Quién los hizo? Dejo todo de última hora. No tengo gastos estandarizados. Me han platicado, oye, y ya llegó diciembre, traigo mucha utilidad, ¿qué le pongo? Pues ponle publicidad. Sí, mira, tarjetas de presentación, panfletos, flyers, ¿cómo se llaman los volantes? Por 250,000 pesos, casualmente con eso estaba lo que ¿creen que no lo va a ver así? Diferente a haber tenido gastos mensuales periódicos constantes de 20,000 pesos en cada uno de los meses. Me da, no les digo que no, digo, eso es un supuesto, ¿no? Pero ¿cuánto me gasto en publicidad? 20,000 pesos por mes, siempre, es un gasto usual. ¿Qué se imaginan? ¿Qué te imaginas que sea la inteligencia artificial? Yo me imagino un robot. ¿Quién se imagina algo diferente? El hombre bicentenario de Robin Williams, ¿no? El niño Joel Osment, que salía también, que era un robot, pero parecía niño. La robot Sofía, que tiene capacidad de entendernos, pero es un robot. Yo eso me imagino inteligencia artificial. ¿Ustedes qué se imaginan que sea? ¿Saben lo que es la inteligencia artificial? No es un robot, es un algoritmo de autoaprendizaje con machine learning. Amén. ¿Sí me entendieron qué es eso? Les pongo un ejemplo. Yo soy de Monterrey y vamos a suponer que tú vienes de Chiapas. Llegas por primera vez a Monterrey y ves el Cerro de la Silla. ¿Qué me dirías si te sorprende? ¿Qué me dirías en tu actitud sorprendida? Imagínate, ponte los... No eres chapaneco, ¿verdad? No. Pero, o le atiné. Pero vamos a suponer que lo ves, te sorprende. ¿Cuál sería tu frase? Qué bonito, ¿verdad? Tú eres de Monterrey. ¿Y tú cómo dirías esa misma frase en idioma regio? Qué padre, ¿verdad? ¿Y en idioma chilango? Qué chido, ¿verdad? ¿Y en idioma chihuahuense? Qué suave. Así hablan. Son las terminologías. Imagínense que le digo, oye Alexa, ¿qué opinas tú? ¿Verdad que está bien padre el Cerro de la Silla? No entiendo cuál es la relación entre el progenitor y el Cerro de la Silla. Dame más datos. Oye, qué suave está el Cerro de la Silla, ¿verdad? No entiendo la relación de una textura con el Cerro de la Silla. Entonces, los mecanismos de autoaprendizaje le dicen que en la geolocalización de Monterrey y su área metropolitana, en la mayoría de personas que utilizan el término padre, es un equivalente a un me gusta. Y a manera de repetición, después de 1,000 repeticiones, 10,000 repeticiones, cuando yo le digo, ¿verdad que está bien padre el Cerro de la Silla? Sí, está bien padre. A ver, ¿cuándo vamos? Así te contesta Alexa, ¿no? A menos de que te la lleves con la red Wi-Fi, pero así te contesta. Eso es Machine Learning. Va aprendiendo de lo que sucede. ¿Cómo aprenden los algoritmos del SAT? No aprende de todos los contribuyentes. ¿Cómo te comportas? ¿Pagas a tiempo? ¿Siempre pagas completo? ¿Coinciden tus facturas contra los ingresos que declaras? Y nos va clasificando. Este contribuyente es de riesgo, este contribuyente es muy confiable. Este no lo molesto y este le estoy pide cosas y si así me falla, entonces voy al audito y le genero créditos fiscales. Ya no llega a ver, oye, porque, a ver qué diferencia tienes, porque tú me declaraste 10 y facturaste 20, esos 10 te generan un crédito fiscal de 3, el 30%. Te doy 15 días para que lo desvirtúes, si no esto se convierte en un crédito fiscal firme y si lo quieres pelear, nos vamos entonces a juicio. En 15 días, ¿quién tiene la chamba? Ya no es el auditor. Yo tengo que desvirtuar las dudas de ellos. Así funciona la norma. Ponte aquí contabiliza.
compra aquí vende, y ya me voy a la parte comercial de nosotros. Todos los sistemas que nosotros manejamos en la plataforma están migrando a nube. ¿Con qué? Con los sistemas de inteligencia artificial. Déjenme les digo cómo ha cambiado la contabilidad. ¿Alguien de aquí es contador? ¿Lleva contabilidad? ¿Todavía capturan pólizas? Sí, no, ya vi las caras. Voy a ver caras de... Ya algunas las capturo, y luego ya, bueno. Con el módulo contabilizador ya se automatiza. Eso no significa que esté bien. Nos lo cuadra. Yo le digo a este RFC, a este proveedor, a este cliente, normalmente gasto con él ese taller de mantenimiento de los autos. Entonces sería un gasto de mantenimiento de su transporte. Pero puede ser que yo realice una segunda transacción con ese proveedor y siempre me lo va a asignar a un asiento relativo a mantenimiento de equipo de transporte. El ejemplo que siempre pongo y que me da las tres opciones es comprar algún equipo de cómputo. Voy a PC en línea y compro 2 computadoras. ¿Cuál es el asiento? Equipo de cómputo, IVA y contra bancos o proveedores o acreedores, quien sea, ¿verdad? ¿Quién no está de acuerdo? Siempre yo solo, porque me dejan solo. No, es porque no ves las manos de los que están aquí en la cámara. Sí y no, probablemente no. Pregunta, ¿para qué compré 2 computadoras? Para trabajar en mi empresa, sí es equipo de cómputo. Para venderlas, es costo. Para regalárselas a ella, es gasto. Yo puedo regalar computadoras lo que se me dé la gana con mi negocio. Ah, que sea uno deducible es otro boleto. Pero yo en mi negocio puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Verdad? Pero puede ser un gasto, un costo o una inversión y tienen cachuchas diferentes. Tienen efectos e impactos diferentes. Entonces, no, aunque nos automatiza los procesos, no es lo mismo capturar una póliza de reembolso de gastos con 200 comprobantes que nos tomaba 2 horas, a que automáticamente se contabilicen los 200 comprobantes en 2 minutos y luego verifica relacionarlos a una salida de dinero específicamente o a una cuenta de acreedores, que pudiera ser. Y luego ya de ahí seguir el proceso normal. Pero ya se ha automatizado. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que le interesa? Los que somos contadores, sinceramente, ¿cuántos de sus clientes les piden estados financieros? Fuera de los bancos que no son los que salen del sistema de contabilidad. Por alguna razón no salen de ahí. ¿Quién les pide estados financieros? No, ¿saben por qué? Porque no les sirven para nada. Y no es que no sean de utilidad, no les hemos sabido explicar para qué sirven, pero no les interesa. Porque ellos llevan papelito. Mira, aquí traigo yo mis cuentas por cobrar, aquí traigo mis cuentas por pagar, mis saldos en bancos, todos los días me los pasa Juanita en la mañana. Aquí está mi contabilidad. Lo otro es para el fisco, es allá para el diablo, para que les den los reportes y no me molesten. ¿Qué sí le sirve? ¿Quién de aquí es empresario? ¿Quién tiene empresa? ¿Tú tienes empresa? ¿No? ¿Ustedes? ¿Nadie? ¿No? De empresa. ¿Qué le interesa a un empresario de su negocio? ¿Cuál sería tu interés del negocio? ¿Qué necesita? No, obtener ganancias, pero ¿qué información necesito para generar ganancias? Mayores datos, oye, ¿a quién más le puedo vender? ¿Qué otros proveedores hay? ¿Qué nuevos productos puedo complementar? ¿Cuál me deja más billetes? De lo que vendí en este mes, ¿qué día venden más en el negocio ustedes? Ok, ¿qué día es el que más se facturan los servicios? A menos de que sean pólizas, bueno, se hacen todas las facturas los días primeros, pero vamos a imaginarnos una empresa todos, para no meternos en personalizaciones. Yo quisiera saber cuál es el día que más vendo, en qué semana vendo más, en qué fecha me pagan más los clientes, a qué horas me depositan los clientes comúnmente, cuándo me surten los proveedores. Esa información, ¿me la puede dar contabilidad? Sí. ¿Qué datos trae la factura electrónica? Todos, la factura la hice el día 29 de junio a las 11:30 AM y resulta que este proveedor comúnmente me hace los pedidos los días miércoles a las 11 de la mañana. ¿Cómo le doy mejor servicio?
llamándole los miércoles desde las 8, 9, 10 de la mañana porque sé que a las 11 me entra el pedido. Oye, en lugar de pedirme 3, me pide 5. No ocupan más. Tengo estos otros productos. Estoy haciendo esfuerzos el lunes, pero el lunes normalmente nadie me llama y no facturo nada. ¿Para qué me desgasto el lunes? Váyanse en chipito y temprano. No van a vender nada. Pero el martes es el día matón. No, el martes desde las 6 de la mañana pegados en el negocio y hasta las 10 de la noche. Pero van a vender lo que quieran el martes. Si ustedes extraen la información que nos da contabilidad o en los sistemas comerciales y empiezan a utilizar con inteligencia de negocios o business intelligence, con data science, oye, estás hablando en idioma técnico. No. Ya son mecanismos con machine learning, con dashboard, como lo que me mostraban ahorita del sistema vende, oye, a qué horas, qué productos, cuál es el que más vendo. Entonces, la información que llega de contabilidad se puede transformar en datos que sean de utilidad para el empresario. Tengo que contratar otras plataformas para hacerlo y el Power BI. No. Con los datos que salen de comercial, de contabilidad, de nóminas, de cualquiera de los sistemas de las plataformas, yo los estructuro con un Excel, porque puedo crear un dashboard, un tablero con un Excel, y en tiempo real me está indicando qué debo de hacer. Eso sí se debe utilizar. ¿Ocupo plataformas de cientos de miles de pesos? No, el sistema de contabilidad básico me lo puede hacer. Sí, ya tengo todas las facturas. ¿Quién tiene todas las facturas? Contabilidad. Porque mi comercial tiene costos e ingresos, pero no trae gastos. Y cada factura trae muchos datos, muchos elementos. Gracias, SAT. Ya ven, denle las gracias al SAT por ponerme tantos requisitos. Juega de dos maneras. Tiene mucha información el SAT para fiscalizarme, pero me obliga y me da la oportunidad de tener mucha información para tomar mejores decisiones. Entonces, hoy en el tema de fiscalización, no tendríamos por qué llegar al punto donde llegue la autoridad y nos finque créditos fiscales. Si nos los finca es porque realmente no analizamos lo que hacemos. Lo estamos haciendo las cosas mal. Y no va a llegar por la compra y venta normal que hago, sino por el gasto extraordinario, el costo irreal o cualquier operación que no sean las propias, consecutivas, frecuentes de mi negocio. En esos casos va a llegar entonces la autoridad y me va a descubrir. Ya no les podemos ocultar nada. Oye, es que este mes hay que pagar 100,000 pesos de impuestos, pero págale 20,000. Me han platicado que antes así hacían los clientes, no, ahorita ya no, todo el mundo es derecho, paga completo y justo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si yo le retuve a mis empleados 20,000 pesos de impuestos sobre la renta, el mes siguiente ya me está llegando la invitación para verificar mis transacciones porque dicen, tú emitiste CFDI, se me tuviste 20,000 y en tu declaración viene cero. Ya no hay manera de estarnos escapando. El mismo sistema nos da la recurrencia. Fíjense, y voy a concluir, estamos dentro de tiempos. Les platiqué lo de CFDI 4.0 y les dije, esos cambios que les platiqué son todos. Si tienen alguna duda, ahorita dejo unos 10 minutos para ver cualquier duda que tengan ustedes. Ocho y nos ayuda si hay algún comentario en la red, ahorita los atiendo. Pero, antes de que se me vaya el avión, iba al tema del... Déjenme les digo como fiscalista. Ustedes, si quisieran contratar a un fiscalista, ¿para qué lo buscarían? De acuerdo a 100 mexicanos dijeron, la respuesta más frecuente es para no pagar impuestos, ¿verdad? No es cierto, no somos magos. Yo no llevé ni una clase de magia 1, magia 2, pociones mágicas, desaparición de impuestos. No llevé ni una clase de esas. Lo que sí sé hacer es hacer una planeación financiera y utilizar las estrategias fiscales legales que permitan. Es esto que sí sé hacer. ¿Y eso qué les puede ayudar? La planeación fiscal tiene 3 aristas. La primera es patear el bote o diferir el impuesto. Ahorita, en julio, por las transacciones de junio, tienen que pagar 100,000 pesos de impuestos. Es mucho o poquito, es relativo. Y si yo les dijera que hay alguna manera, alguna estrategia fiscal en su actividad para pagarlos hasta el 17 de enero del 2023, los mismos 100, pero hasta enero
La estrategia es financiera. Agarro 100,000 pesos de flujo para utilizarlos 6 meses desde julio hasta diciembre y en enero los pago. No me ahorré dinero, utilicé el dinero en el tiempo, financieramente. 2, si yo les digo vamos a reducir tasas efectivas, yo no puedo mover la tasa en 30% del ISR. Pero yo sí puedo buscar la manera de que algunos ingresos se puedan diferir, tener menores ingresos que acumular y declarar en este momento, optimizar las deducciones, qué gastos reales, no meter facturas, qué deducciones reales pueden tener. Entonces, a mayores deducciones, menores ingresos, menor base del impuesto. Si yo le aplico el 30%, ¿qué es la tasa efectiva que publica el SAT? El impuesto pagado contra los ingresos. 3,000 pesos contra 1,000,000 de pesos de ingresos, es un 30,000 pesos, es un 3%. 300,000 pesos contra 1,000,000 de pesos de ingresos, es el 30%. La tasa efectiva es comparar el impuesto pagado contra los ingresos. Y yo sí puedo, mediante el ajuste de ingresos y deducciones, buscar disminuir legalmente el porcentaje pagado de impuestos. Y la tercera, que casi no sucede, no pagar impuestos. Se puede a veces. Ejemplo, RIF, régimen de incorporación fiscal, primer año, facturo todo fuera del IVA. Facturo todo, no tengo deducciones, me sale mucho de impuesto, pero tenía una excepción de disminuir el 100% del impuesto. Qué chulada, ya no existe, ya no puedo llegar ahí. Pero a veces se da esa situación. El IVA no es planeación fiscal. El IVA no es de uno. Yo vendo mi producto en 100 o presto mis servicios en 100 pesos. Y el fisco me dice, oye, ahí te encargo que cobres otros 16 a tu cliente y me los guardas y luego me los das. De origen, ¿de quién no son los 16 pesos? De Hacienda. Ah, pero yo tengo en mi chequera 116 y se ve bien. No es lo mismo 100 que 116. A ver, ¿qué le pellizco? Sinceramente, eso se llama robo, ¿verdad? Aunque se escuche feo. ¿Cómo le entrego yo esos 16 al fisco? Un esquema es cuando hay un proceso de retención, cuando lo establece la ley, que mi proveedor me tenga que retener un pedazo y él se lo entregue. Ya le entregué una parte de los 16. 2, a través de pago a proveedores, cuando yo adquiero costos, insumos, entonces yo empiezo a trasladar el impuesto, yo le pago ya anticipadamente y él se lo tiene que entregar. Y de los 16, me retuvieron 2, ya debo 14, a mis proveedores les pagué 7, ya nada más debo 7, ya no tengo más proveedores, le hago la entrega directa vía declaración. ¿Cuánto? 16. ¿Cuánto perdí? Nada, pero ya nada más en la chequera me quedaron 100. Qué feo se ve. Número cerrado, así. No es planeación fiscal, sí financiera. Y concluyo con este ejemplo. Yo realizo la compra de mercancía por 100 masiva el 25 de julio. Y pacto con mi proveedor para pagarle el 5 de julio. Pero resulta que el día 30 de junio llega un cliente, me compra esa mercancía y me la paga. Y el IVA se causa en base al flujo. Y me la compró en 200 para hacer los números prácticos y 32 de IVA. Imagínense, si yo no le pago a mi proveedor el día 30 también, págale. Yo como contador le voy a decir, págale a tu proveedor ya ahorita. No, porque se va a chiflar. No va a querer que le pague todo anticipado hasta el 5 de julio. Fíjense lo que va a suceder. El 5 de julio, yo le voy a tener que pagar sus 100 al proveedor y 16 de IVA. Como esos 16, yo no los pude disminuir del IVA que me pagó mi cliente, lo que cobré. El día 17 yo tengo que pagar 32 de IVA. Se están duplicando los 32. 16 que le paga el proveedor y 16 que debía haber acreditado. Los voy a recuperar, sí, en los siguientes meses vía acreditamiento probablemente. ¿Qué sucede si yo lo anticipo y pago a mi proveedor el día 30? Y yo hasta el día 17 voy a pagar nada más 16 pesos. En lugar de haber pagado 48. Así de grave es la planeación financiera del IVA. Nos genera falta de liquidez. Y ahorita que la lana sobra, ¿no? Todo el mundo trae mucha lana. Pero en tiempos de carestía, un peso es un peso. Estamos triplicando el pago.
¿Cómo lo puedo revisar? Bien sencillo. Cuando ustedes saben su sistema de contabilidad, les aparece una pantalla bien molesta que se llama tablero fiscal, ¿verdad? Ay, pero, oye, no me lo puedes quitar. Tengo que usar el mouse, darle clic para que se cierre. Estoy cansado. Nada más que lo primero que les aparece es un módulo de IVA. Ese módulo de IVA no les va a dar el cálculo exacto, pero les da un estimado día con día de IVA, sin contabilizar. ¿Quieren saber cómo? Bien sencillo. Yo descargo mis facturas emitidas y recibidas todos los días si quieren. En una empresa lo pueden hacer todos los días. Y lo que hace el fisco, ¿cómo los cuadra? De la siguiente manera. Cuando yo emito facturas o recibo, hay dos métodos de pago. PUE, que es pago en una sola exhibición, y PPD, que es pago en parcialidades o diferentes. Cuando yo emito una factura, PUE significa que ya cobré y luego emito la factura, es decir, esa factura es de contado. Cuando yo primero emito la factura y me pagan a los 5 minutos, o al día siguiente, o al mes siguiente, o a los 5 meses, es a crédito y luego tengo que emitir un recibo electrónico de pago, complemento de pago, cuando realice la cobranza, parcial o total. Si yo sumo todas mis facturas PUE más todos mis recibos electrónicos de pago, me va a dar la cobranza y el IVA que tengo por pagar al día de hoy. Y en sentido inverso de mis facturas recibidas por proveedores, mis facturas PUE más mis recibos electrónicos de pago recibidos de mis proveedores, tengo un más o menos de IVA por pagar, menos IVA acreditable, ¿cómo voy? ¿Ocupo contabilizar? No. ¿Es exacto? No. ¿Por qué? Porque los retos no tienen palabra. La factura yo la emito hoy y si es PUE ya cobré hoy. Pero el REP, si yo cobro hoy, yo puedo decidir hacer el REP hoy, el día 15, el día 30, cada viernes o hasta el día 10 de julio. Por lo tanto, si yo no los estoy emitiendo y pidiendo a mis proveedores, es un dato que me va a falsear. Entonces, que me puede desvirtuar la información. Pero es un dato cercano. La otra es hasta que llegue con los contadores, las contadoras, hagamos el proceso de contabilización, capturemos los flujos de efectivo, cotejemos los saldos que aparecen en los estados de cuenta, los movimientos, y entonces vamos a llegar exactamente ahí. Y tampoco aparecen ahí los pedimentos de importación. Es otro momento. Pero ese tablerito que cierra nos puede dar el avance del IVA para efectos empresariales y para efectos fiscales en la periodicidad que descarguemos los productos. Para eso sirve, entre otras cosas. Entonces, ¿qué les recomiendo para cerrar? ¿Ya estamos listos para factura electrónica? Sí. En materia de sistemas, ya están los sistemas estables, ya están operados. Las disposiciones fiscales ya están vigentes desde el 1 de enero. Tenemos un periodo de convivencia con las versiones hasta el 31 de diciembre, ya aprobado y ya publicado por la autoridad, pero si se pueden cambiar, no les afecta. No hay más datos sensibles para el SAT, son otros datos de requisitos y ya están ahí. Ya puede emitir 4.0, ya. ¿Me conviene? No es de conveniencia, es quítate el pendiente. Los datos que les vas a dar son los mismos que tenían los otros 2 o 3 que no te van a comprometer a nada más. Y ya transita para allá. Me va a preocupar cuando digan la factura 5.0, antes de decir, cuando llegue 4.0, agárrense, porque va a venir con otra tecnología, con otros requisitos de mayores validaciones. Cada vez el fisco, con la inteligencia artificial y machine learning, va a ser más eficiente. Ahorita los muchachos están entendiendo y además, con la nueva administración cambiaron a todos los que desarrollaron esto, pero ya le van entendiendo. En 6 años se aprende uno algo. Entonces necesitamos los sistemas, la tecnología, uno, para estar vigentes con las disposiciones fiscales y no caer en default y ser sujetos a sanciones, y 2, que aprovechen los datos, aprovechen la información. Luego vamos a ir en el segundo semestre, voy a tratar de preparar algunas charlas de explotación de datos con un Excel o con un Power BI, de todas esas facturas, vaciarlas, cada quien se trae sus bases de datos, explótenlas para que vean hasta dónde pueden llegar. Toda la información que pueden obtener, no para cumplir con Hacienda, nos vale Hacienda, no es cierto, no nos vale, pero no es lo que me interesa para hacer más negocios. Si el sistema, si la información que cargan nuestros sistemas nos ayudan a generar más negocios, pues ya valió la pena el pago del licenciamiento, ¿no? Es más, échame tu usuario, ¿no? Nos van a comprar hasta más. Pero bien, esos son los temas de CFDI 4.0, esa es la información más relevante.
en materia de complemento, nada más, un último tema, complemento de carta aporte. Pregunta, de aquí para allá, ¿es difícil? ¿Alguien ya emite? Pregunta 2. ¿Ya emite alguien complemento carta aporte? ¿Verdad que no es difícil? No, es laborioso, porque tiene muchas vertientes. Y les pongo finalmente, ya ahora sí es el final de los finales. Les pongo un ejemplo. Yo voy a mandar mercancía a Saltillo. Puedo ir en mi carro, pero vamos a suponer que voy a mandar en una camioneta de la empresa. Entonces yo tengo que capturar los datos de la camioneta, de la mercancía, del chofer, entre otros datos. Pero saliendo ahí por el cesteo de las aves, se descompone el camión. Entonces tiene que ir con otro camión, cambiar la mercancía, pero el mismo chofer. Tengo que emitir otro CFDI de traslado con complemento carta aporte con los nuevos datos del vehículo, los datos del mismo chofer y los datos de la misma mercancía. Pero tan mala suerte me ha ido hoy que llegando a Ramos Arizpe, pues no le da una diarrea al cuate y dice, oye, ando bien malo, llegan ahí a un restaurante y pues mándale otro chofer porque tiene que llegar ya la mercancía. Mismo camión, misma mercancía, diferente chofer que todavía va por vías federales. Otro CFDI de traslado con complemento de carta aporte, con los datos del camión iguales, con los datos de la mercancía iguales, pero con los datos del nuevo chofer. ¿Qué pasa si cumplo en esos datos? Que me pueden incautar la mercancía, soy delincuente fiscal, es mercancía ilegal, sanciones, me pueden recoger el camión. Todavía no lo han hecho, pero lo pueden hacer. Esos son los detalles del complemento de carta aporte. No es difícil. Es toda la logística. Ahora imagínense, yo voy en un consolidado y llega a Saltillo y se empieza a redistribuir la mercancía y cambian de choferes y más camiones, se vuelve multiplicador el tema de estar cambiando los complementos, los CFDIs, los complementos de carta aporte. Esa es la parte, es toda una logística y es conocer cuándo lo debo cambiar. Sí, sí, es cuando pasa el primero a protestar. No es tanto para cancelar, porque para cancelarlo no tengo que esperar en el caso del complemento, una aceptación. El punto aquí es si es un CFDI de traslado, si es un CFDI de ingresos, sí, hablo con el cliente, oye, se quedó la mercancía. Pero ahora, dentro de los tiempos que me... Son clientes grandes, sí, es bien difícil que llegue la aceptación. Ahora, hay otro detalle, y partiendo de ahí. Lo normal es que yo hago una factura, cancelo y hago una nueva factura. Siempre ha funcionado así. En el caso de prestación de servicios no me preocupa. En el caso de una comercializadora, que eso fue parte del retraso de la programación de los sistemas, cuando yo hago una factura con productos, descargo de mi almacén las unidades, los productos. Luego, si yo tengo que refacturar, la cancelo, la regreso al almacén, hago la nueva factura y vuelvo a descargarlos. Ahora la mecánica del SAT es, yo hago una factura, si la voy a cancelar, primero hago la nueva factura, nada más que la pregunta, ¿de dónde sale la mercancía que ya está en esta? Se tiene que crear un almacén virtual, que me va a aparecer en negativo, para cargarla, y hasta que tengo esta, hago la cancelación haciendo referencia al nuevo folio, y entonces este me va a permitir, hasta que se autorice, regresar el almacén. Pero ese tema, yo puedo volver a emitir la siguiente sin esperar la cancelación, porque ya no ocupa la cancelación. Son nuevas reglas para 2022. ¿Se puede quedar vigente hasta que no llegue la cancelación del SAT? Sí, el problema es que se quedan vigentes. Porque la cancelación del programa del software sí, pero nunca llega la cancelación del SAT porque nunca llega la actualización del cliente antes. Y ese es un problema del SAT. ¿Por qué? Porque mientras que el cliente no la cancela, yo tengo 2 vigentes. Luego llegan las verificaciones del SAT, dicen, en lugar de una factura de 1 millón, tienes 2 millones. Oye, pero ya solicité la cancelación, pero no te la han cancelado y está vigente los 2 millones de pesos. Pero es un tema del SAT. Los sistemas se tuvieron que adaptar porque tuvimos que crear un almacén virtual para tener duplicada esa mercancía mientras que se cancela y se regresa al almacén y ya queda terminado. Con todo eso tenemos que convivir. Ahora, ¿nos quejamos? Pues no, así es. El jefe, el SAT, pone las reglas.
tenemos que actuar en consecuencia con las reglas, las disposiciones, las obligaciones que nos establecen a través de los ordenamientos. Pero bien, todo eso es la parte compleja, no es difícil. Las facturas CFDI 4.0 y complementos no son difíciles ninguno. Son laboriosos, algunos procesos son tediosos, y corretealo, llámale, dile ya al de compras que entren al portal. No, es que no es el de compras. Le tienen que avisar al de contabilidad. Oye, sí, pero es que le tengo que hablar de fiscal. Le tienen que hablar de despacho, a ver si lo aceptan. Y mientras tenemos ingresos duplicados y la autoridad mandándonos notificaciones, oye, no me hiciste bien tu pago provisional, te cancelo los hechos. Entre otros aspectos. Bien, eso era lo que les queríamos platicar el día de hoy. Dejo aquí la sesión para ver si tienen alguna pregunta específica, dudas que tengan del CFDI 4.0 o algún otro proceso. Sí. Es el código postal, no es calle, número entre calles. Si se hablaba de la denominación social, la razón social, de las que se hace y en otro lado, ese tipo de cosas. Son particularidades del anexo 20. O sea, se tiene que poner el tipo de sociedad, se tiene que poner al momento de configurar al cliente en adición, pero son reglas del anexo 20, no del sistema. Porque anteriormente uno ponía comercializadora de insumos SADCB y ahora de acuerdo al anexo 20 debe venir el tipo de denominación en otro, no en otro campo, sino separado con unos espacios para que lo pueda reconocer el validador del SAT, no los sistemas de compra. Ok, pero eso no te va a impedir que no, les va a marcar un error, le ponen el espacio y listo, pero el problema, les repito, es que así viene establecido en los métodos de programación del anexo 20, que es un error, sí, pero así está publicado por el SAT. ¿Y el código postal lo va a validar por timbrar? Sí. No coincide? Cuando yo timbro, déjenme les platico rápido el proceso de timbrado. Yo genero los datos y le digo timbrar factura. En ese momento lo encripta, lo manda al proveedor autorizado de certificación para llegar por internet. Se pudo haber ido a Australia, Estados Unidos, España, a Londres, regresar al servidor que está en la Ciudad de México, lo verifica, dice está todo bien, lo vuelve a, lo sella, lo encripta, se regresa por otra ruta, se viene por India, se viene por España, llega a México y me aparece el UID o identificador único universal. Eso pasa en 2-3 segundos. No es que yo le pique y mi máquina lo timbre, tan es así que si no tengo internet, no sale y no se va. Y normalmente va a llegar para que llegue, yo digo, pero si el pack está aquí en Monterrey, sí, pero los mecanismos de internet no sale por la misma ruta. Para llegar aquí a la otra cuadra, se puede haber ido por todo el mundo y llega para acá. ¿Por qué se tarda a veces en timbrar? Por la velocidad de internet, por el procesador de mi computadora, por el tráfico que existe en la red. Si es a las 7 de la tarde, se va a tardar más porque es la hora que más tráfico hay en las 7 de cada hora del mundo, dependiendo de dónde lo timbren. Ese, por estadísticamente, los horarios más complicados. Eso, y entre las 5 y 7 de la mañana. Que la gente esté en el sanitario viendo todos sus TikToks y todos sus mensajes y correos. Estadísticamente son las horas donde hay más tráfico, mientras la gente se prepara para salir y cuando llegan ya a su casa a descansar. Y normalmente es en el sanitario, no sé por qué, pero dicen que así es. Entonces, todo ese proceso es el que sigue para el timbrado, no se hace localmente. Omití ese pedacito, la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué valida? Cuando llega con ellos, ese checklist es el RFC, a ver, sí lo tengo. El código postal, sí lo tengo. El régimen fiscal del emisor, sí lo tengo. El del receptor, sí lo tengo. El código postal del receptor, sí lo tengo. Ok, encripto y envío. Cada vez que yo timbro uno, hace todo ese procedimiento, pero en cámara rápida, en 2-3 segundos y me ya timbrado. Si alguno de ellos lo invalida, dice, no se puede timbrar porque hay un dato inválido. Esas son parte de las validaciones. Hoy esa validación, si yo no tengo los elementos, sigo timbrando en 3.3. Si yo ya tengo todos los elementos, tenemos nóminas que ya están todas en 4.0. Llega un nuevo trabajador, no tenemos el domicilio, lo incorporas a 4.0. En esa nómina se queda pendiente el timbrado, mándalo al SAT para que traiga su código postal o su SAT ID. En una semana aquí está, timbras los que faltan y ya te vas a ver.
ya pueden timbrar en 4.0 todo. Yo como trabajador, como nómina, si producto no consigo como que estoy dejando ya muchos años, ahí qué pasa, que no importa si el SAT tiene ese, yo le doy a la empresa. Si no coincide, no se va a timbrar, y si no se timbra, no tiene efectos fiscales. Sí, pero tiene que ser el domicilio de... No, tiene que ser el domicilio que tenga registrado en el SAT. Ahí no hay problema. Por eso yo les puse el ejemplo. A mí me registró, yo ni soy de Chiapas, ¿no? Y se me ocurre Chiapas por poner un ejemplo. Pero a lo mejor en algún tiempo fui a trabajar allá me dieron de alta, de allá se quedó mi domicilio hace 20 años. Y no, la verdad, ni un trabajador lo ha cambiado, si no lo ha ocupado hacerlo. Entonces, ahorita, ¿qué domicilio le va a poder ser el de Chiapas? Y alguien me decía, oye, pero es que yo ya quiero estar en orden. Quiero cambiarlo a Monterrey. Pues ve ya algo. Ve ya fila, a que te den cita, a que hagas tu cambio de domicilio, y luego ya me lo traes. Por lo pronto, dame el de Chiapas y con ese me tiro yo patrón. Si traes de allá, no me interesa. Es un requisito que se debe validar donde tengas el domicilio. Pero no te afecta que no sea el tuyo que viene El mío, cual donde vivo actualmente, sí, imagínense en el campo de la construcción de los albañiles que no tienen casa y se cambian cada 2 meses. Bueno, el que vive mucho tiempo en una casa, ¿no? ¿Cuántos domicilios ha tenido en el último año? ¿Cuál es su domicilio actual, fiscal? ¿Y cuál te aparece? El código 42180. Ese es el válido. Dale. ¿Quieres tú, en lo personal trabajador, tenerlo? Porque Hacienda, ¿qué le interesa? Tener ubicados en su geolocalización a cada trabajador. Si trabaja contigo de aquí. Pero ese es un problema de Hacienda y el trabajador que ni siquiera le va a hacer problema. Son datos estadísticos que ahorita busca el SAT. Por eso lo solicitan. Entonces, sí hay un motivo, pero para mí, empresario, es relevante. El requisito es ponle el que tenga registrado. Dame el que tenga registrado. Así sea en Quintana Roo, en donde sea. No me afecta en nada a mí como trabajador. Por eso, pónganle el que exista y punto. Ya el problema del trabajador cambiado. ¿Verdad que no hay más dudas? ¿Que queda todo bien claro? Sí. Nunca va a llegar la autorización de la cancelación a comercial. Sí. No. O sea, porque nosotros lo que hicimos, yo pensé que era porque estábamos en la versión 3 y el SAT está en la 4. Entonces se queda siempre el estatus de proceso de cancelación. Les voy a decir qué es lo que está sucediendo. Los esquemas de enlace que le proporciona el SAT a los PACs, Francisco Martínez Cos, que fue el que creó en el 2004 toda la estrategia del SAT digital, lo despidieron en el 2019. Él era el papá de todo el desarrollo. Ahora es consultor externo y le da servicios al SAT. Pero quienes están hoy operando el área de tecnología no le entienden a todo lo que hicieron. Esa es la realidad de las cosas. Entonces cambian una puerta de enlace y ya no se conecta, no Compact, ni Aspen, ni Microsim, ni 4Pro, ni Gestión, ni Contalic, ni ninguno. Entonces, otra vez, hacen el enlace y entonces nos podemos conectar y hacerlo de manera automatizada. Está hecho para hacerlo de esa manera. Por eso a veces ante el XML en línea batallamos para descargar los FDIs. No falló la aplicación. De repente hoy amaneció el sistema sellado, pues vamos a cambiarle, ¿no? Le pican hoy y desconecta a todos. Fue un error, ahí les va todos los packs. En lo que les mandan los códigos, se conectan, prueban los enlaces, volvemos entonces a descargar. Eso está pasando, ahí es un enlace específico de cancelaciones y el SAT lo ha estado moviendo. Entonces, hay que volver a programar, hay que volver a enlazar, reconectar todos los packs para que vuelva a funcionar. Por eso hay un problema. No es un problema de la aplicación, es un problema del SAT. Entonces, sí se va a volver a llegar a la interfaz. Sí, cuando abran los canales y pasen los códigos que han estado cambiando. Como cambiaron las reglas de cancelación para este año, tanto de notas de crédito como cancelaciones de FDIs, le han estado moviendo toda la vida. Esa es la realidad. ¿Algún otro duda? Buenos días, Roberto, ¿me escuchas? Bueno, me ayuda a saber qué, porque no las veo yo por aquí. Bueno, Roberto, ¿me escuchas? Buenos días. Sí. Perfecto. Los meses de febrero a abril, el SAT tuvo problemas con la cancelación, incluyendo el nuevo modelo de cancelación. O sea, nosotros hicimos una factura que queremos cancelar, pero no te dejan la página porque ya estaba relacionada, pero es lo que el SAT decía.
Sí, o sea, ese era el problema que tenía. ¿Hasta el momento todavía sigue o ya se puede cancelar? Ha sido intermitente porque de repente está funcionando y como te digo el ejemplo y es real. Ellos cambian los enlaces, las direcciones IP para que puedan hacer la intercomunicación y tumba todos los packs. Ahora, no es eterno, no. Vuelve a abrir, cambia el enlace, tiene que pasárselo, tienen que meterse a hacer otra vez los enlaces con los servidores, hacer las pruebas y lo vuelven a habilitar. Dice, oye, pero es que en el portal del SAT nunca falla. No, pues ellos son los que tienen la tecnología, ellos son los papás de son los dueños de las papitas, ¿no? Ellos siempre están al día porque están en sus servidores, pero desconectan a todos los ellos lo cambian y automáticamente están enlazados. Lo cambian para los externos y todos los externos se tienen que reconectar. ¿Ahora por cuál puerta? ¿Por la 2? Por la 2. Oye, no, ahora es por la 3. Y ahí van todos a conectarse a la 3. Visualmente, eso es lo que sucede. Cambian las puertas de mesa. ¿Sí, Chu? Buenos días, Roberto, ¿me escuchas? A ver. Sí, le subimos a ver. Roberto, buenos días, ¿me escuchas? Ahora sí ya. ¿Qué tal? Un saludo de Tampico. Tenemos aquí un par de preguntas. Pregunta número 1. ¿Es necesario hacer cambio de domicilio del trabajador si su dirección no está actualizada? A ver, otra vez, perdón. Si la constancia de situación fiscal debe estar actualizada. Es correcto. Si es necesario hacer un cambio de domicilio del trabajador si su dirección no está actualizada. No, fíjate, ahí para poder escuchar por acá. No es necesario. Si él trae un domicilio con un código postal de cualquier otra entidad federativa, cualquier código postal, con ese les va a timbrar. Ahora, yo necesito cambiarlo. Yo como patrón necesito que el trabajador esté en mi código postal, en mi ciudad, en Tampico, en este caso. No, ahí sí me escuchas porque no escuchaba yo. Fuerte y claro, sí te escuchamos. Okay. No es necesario que yo lo cambie. Es eso el registro del trabajador. Si el trabajador dice, yo ya lo quiero tener aquí en Monterrey, él, en lo personal, como contribuyente, tiene que acudir a cualquier administración en cualquier parte del país, llevar la documentación de cambio de domicilio o tener su e-firma y hacerlo por internet y cambiar su domicilio. Mientras, donde esté, yo lo capturo y me va es una validación. No es necesario que esté aquí, no tengo obligación ni de que esté aquí, ni de yo exigirle que se encuentre aquí en Monterrey. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que se amplió la prórroga hasta el 2024 para poder timbrar con la versión 4.0? 2023. Hasta Gracias. el 1 de enero del año que viene. Ok. ¿Hay constancias de trabajadores que traen el domicilio o código postal, el de la empresa, al emitir la nómina? ¿Se puede utilizar ese código y es conveniente cambiarlo y las complicaciones que esto conlleva a la empresa en caso de conservar los datos que tiene el trabajador en la constancia emitida por el SAT? Te explico por qué viene con ese domicilio. Hace años, los trabajadores, desde la Constitución, está establecido que todas sus obligaciones, la mayoría, las cumple el patrón, ya que los horarios laborales, en la mayor parte de su tiempo, se encuentra en el domicilio y en servicio del patrón. Entonces, por años, nos pidieron que nosotros diéramos de alta a los trabajadores, desde formatos que se llevaban en disquetes, luego en USB, luego a través de internet, en las fichas de trámite. Yo los daba de alta y por default yo no establecía ningún domicilio, pero lo que hacía el fisco era registrarlos en el domicilio equivalente a mi empresa, que puede ser mi empresa o puede ser la empresa en la que trabajaron hace 20 años cuando lo registraron. Como el trabajador no pidió al SAT y nunca ha tenido más de 400,000 pesos y nunca presentó declaración, nunca ha hecho un cambio. Entonces puede ser que yo lo registré por primera vez o cualquier otro patrón y va a aparecer ese domicilio. No sucede nada si está en mi domicilio o en el domicilio de otro. El validador de 4.0 es que aparezca el mismo homologado que tenga en su base de datos el SAT. Con ese me va a permitir timbrar. ¿Lo debo de cambiar? No es obligación mía, patrón. Oye, ¿me puede traer un problema? Pues a lo mejor pueden solicitarle, si es que además ese trabajador se registra y ejerce actividades empresariales o arrendamiento, entonces, y es mi domicilio fiscal, puede que vayan a buscarlo a mi domicilio. Pero sin embargo, si ya realiza otras actividades, de acuerdo al título 4, lo más probable es que ese trabajador busque que su domicilio esté en el local donde tiene aperturado o en su casa habitación. ¿Cuál me va a aparecer? El que únicamente ha sido trabajador y ni se había dado cuenta que está a su domicilio. Entonces no tengo que cambiarlo,
no es obligación, no tengo mayor problemática, lo que requiere es su código postal para timbrar los CFDIs. Muchas gracias, Roberto. Al contrario. No sé si hay algún otro. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí. ¿Cuál, perdón? El de los ingresos. Ah. Pero ya aparece, antes lo ponía ¿En la declaración anual o en el pago provisional? En el pago provisional. Ok. Ya aparece. Pero, ¿qué pasa con las cancelaciones que hacemos en meses anteriores? Cuando habilitan la aplicación me trae desde mayo del año pasado las declaraciones prellenadas. Cuando lo habilitan en enero del 2022 fue un desorden tan es así que hasta nos dieron prórroga. Nunca hacen eso. ¿Por qué? Porque trajeron un desorden en su sistema. Y algo que no permitían era ajustar ingresos. Yo puedo incrementar o disminuir ingresos. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Discrepancia. El fisco dice, tú facturaste 100,000 pesos este mes y me declaraste 82,000. Tienes una diferencia de 18,000. ¿Y qué le voy a decir? Estoy en lo correcto. ¿Cómo voy a ajustar mi declaración? En el caso de ventas normales, que fueron 80,000 pesos, las ventas juegan directo. En el caso de enajenación de bienes, vamos a llamarle activos fijos, lo que establece la propia ley del ISR en el 17 es que se acumule la ganancia y la ganancia fiscal. Y de esos 20,000 pesos que yo vendí un mueble, una máquina, su ganancia fiscal era de 2,000. Mi declaración va a ser por 82,000 pesos, no por los 100,000 de los CFDIs emitidos. Entonces yo tengo que disminuir facturas por enajenación de bienes por 20,000 y adicionar una ganancia en venta de activos fijos por 2,000 pesos. Y mis ingresos van a quedar en 82,000. Entonces ya existe la mecánica para adicionar y disminuir. Pero cuando cancelas de una factura de me voy por los ajustes, esperando que llegue la autorización, siempre y cuando yo ya he hecho el trámite, aunque esté en proceso, me voy a los ajustes para poderla disminuir. La voy a disminuir porque efectivamente ya la cancelé. Estoy esperando el acuse. El acuse es procedimiento. La operación prácticamente y realmente ya está cancelada. Estoy esperando el documento que fiscalmente me lo ampare y no depende ya de mí. Entonces entro y lo disminuyo. ¿Y el pago provisional dónde lo considero? Dentro de las opciones, no me las sé de memoria, pero dentro de las opciones de aumento y disminución, ahí vienen los ajustes. Pero si ya presenté el pago provisional de enero, ¿y ese emisor de la emisión? Tengo que presentar una complementaria de enero y luego complementaria de febrero porque van en cascada, porque se acumulan, y luego la de marzo, y luego la de abril, y así sucesivamente. Sí, no puedo nada más mover enero porque ya no me va a cobrar nada. Si yo muevo de un mes para atrás, tengo que hacer en cascada todas las demás. Y entonces el fin de año va a ser conveniente. Ahorita, no en fin de año. No, pero las facturas puedo cancelar en enero. Todavía ahorita se pueden hacer del año pasado y va a permitir hasta la fecha de la declaración anual, hasta marzo, las del 2022 y hasta abril del 2023, las del 2022 para personas físicas. Eso es por default. Ahorita está extendido hasta diciembre. Cancelar facturas de años anteriores. Pero este año se cierra y va a ser nada más de 2022. Toda la paja, lo que cobrarlo y todo, de una vez de una tarifa. ¿Verdad que no hay más dudas? Bien, a nombre de compa aquí y a nombre personal, el material se los vamos a hacer llegar, ya lo tienen aquí en la empresa, nada más los que están por internet, que le manden aquí a su ejecutivo correspondiente sus cuentas de correo y los presentes también que en el registro lo hayan otorgado y en un rato más les hacen llegar este material, es más extenso, no lo quise ver todo porque es un tema de todos los FDIs, pero la plática aquí era acotada 2 horas para ver 4.6, creo que agotamos los temas prácticos en la generalidad. Cualquier cosa, ahí vienen los datos de contacto, con todo gusto me mandan un mensaje de preferencia a WhatsApp y trato de atenderlos. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Igual a los que están en línea.